Bueno, rápidamente, para presentar a Ada Colau y luego hacer una breve introducción sola al tema y dejarle a ella todo el mayor tiempo posible. Como sabéis, es cofundadora y es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, experiencia a la que llega después de, digamos, haber trabajado ya en diversos ámbitos de los movimientos sociales y también ya en el movimiento vinculado con la reivindicación del derecho a la vivienda, ¿no? Trabaja en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona, es autora, coautora de diversas publicaciones, algunos libros seguramente los conocéis, el de Vidas hipotecadas o el de Sí se puede, la crónica de una pequeña gran victoria. Y hace muy pocos días, si no me equivoco, semanas, lo habréis visto porque fue la persona encargada de recibir, ¿no?, ese Premio Ciudadano Europeo 2013 con la que el Parlamento Europeo distinguió a la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Sé que hubo algo así de polémica también, algún plantón en el premio, pero bueno, cada uno sabrá. Y seguro que también la recordáis por haber sido la persona, digamos, a la que se eligió para que fuera representante del Congreso de los Diputados en las sesiones que hubo de comparecencia durante el proceso de conversión en ley del decreto ley de 2012 de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Bueno, luego le pedimos que explique, no ya tanto la comparecencia en sí, que yo creo que tuvo bastante repercusión y en los medios la habréis visto. Si no lo habéis hecho, aunque hay más formas de acceder al texto, pues no lo habéis hecho, una cosa que no, como ciudadanos no tenemos la costumbre de hacer, que es leerse los diarios de sesiones de nuestro Parlamento. Yo os diría que por lo menos lo busquéis del Congreso porque es interesantísimo, el discurso es muy potente, está muy argumentado y algo que es difícil decir habitualmente, ¿no?, de lo que sucede en el Parlamento. Hay partes a las que podríamos decir que puede uno hasta disfrutarlas, divertirse un poco, ¿no?, con algunas de las cosas que pasaron y que, bueno, siempre y cuando tenga un poco de sentido del humor, claro, ¿no? Bueno, dicho lo cual, con esta breve presentación, querría hacer solamente una breve, voy a intentar que sea breve, introducción al tema, en parte para explicar también por qué desde Acción en Red era un tema que nos interesaba mucho y que nos interesaba poder tratar con más profundidad y que además queríamos traer a un ámbito como era el ámbito de la universidad, ¿no?, para que sea un ámbito también donde se escuchen otras voces, que es verdad que desde luego el mensaje de las plataformas ya es muy conocido y yo creo que socialmente tiene mucha difusión, pero a veces parece que tiene que hacerse por otros ámbitos o por otras vías o por otros canales, cuando realmente para nosotros este proyecto de aula de pensamiento crítico siempre pensamos que su medio natural era la universidad, porque era donde debían plantearse todos los discursos, incluso aquellos que no son los oficiales, ¿no?, que no son los institucionales, y por lo tanto nos parece que era el ámbito donde debería poder discutirse todo, ¿no?, sin que uno se escandalizara por las posturas. Dicho lo cual, también tengo que reconocer o tengo que avisar de que, puesto que mis compañeros de asociación me pidieron que presentara esta mesa, la formación que yo tengo, yo soy jurista, marca también, ¿no?, el enfoque, la óptica, digamos, limita mi capacidad de análisis. Por lo tanto, muchas de las cuestiones en las que voy a incidir y que son cuestiones que fueron importantes, vais a ver que tienen un sesgo muy jurídico y por lo tanto que no abarcan tampoco ni toda la problemática, ¿no?, ni todos los aspectos interesantes y necesarios que hay que abordar al hablar del derecho de la vivienda. Para mí, para nosotros, una de las cuestiones que resultaba más importantes o fundamentales del discurso de las plataformas de afectados por la hipoteca era el hecho de que dejaba muy claramente, muy de manifiesto, que el derecho a la vivienda afecta a derechos fundamentales y que no se puede desvincular. Voy a intentar explicar por qué digo que afecta a derechos fundamentales. Lo digo porque el derecho a la vivienda se recoge en nuestra Constitución, en un artículo que seguro que os sonará, el artículo 47, donde se dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Frase que leída a día de hoy
yo creo que da un poco de risa, pero bueno. Es decir, una cuestión que yo creo que ha quedado clara para la ciudadanía es que este artículo 47 no contiene lo que, digamos, podríamos llamar o calificamos como un verdadero derecho fundamental, sino lo que nuestra Constitución llama un principio rector de la política social y económica. Y es importante esta distinción, si es muy relevante por las consecuencias que tiene. Es decir, para que nosotros podamos alegar, podamos exigir ante un tribunal nuestro derecho a la vivienda, necesitamos hacerlo siempre cuando el legislador ya haya actuado y solamente en los términos en los que el legislador haya concretado, desarrollado nuestro derecho a la vivienda. Algo que no sucede, como seguro que tenéis claro, con los que llamamos derechos fundamentales en sentido estricto, ¿no? Cuando alguien ve vulnerada, pues no sé, su libertad personal, ¿no?, su integridad física, acude directamente a un tribunal, no necesita, ¿no?, que por el medio haya un desarrollo legislativo, ¿no? Esto es algo que resulta muy difícil de explicar en clase a estos, digamos, a los alumnos nuevos, a los que carecen de formación jurídica, porque les decimos que la Constitución es la norma suprema, que es una norma obligatoria en todos sus aspectos, que todo lo que está allí contenido vincula a todos los poderes públicos. Y sin embargo, a continuación tenemos que reconocer que sería muy improbable encontrarnos con una declaración de inconstitucionalidad, es decir, con una sentencia del Tribunal Constitucional que dijera que una ley es inconstitucional porque no respeta el derecho a la vivienda. Y por lo tanto queda muy desdibujada, ¿no?, esa obligatoriedad. No sabemos en los derechos sociales o en esos principios rectores realmente dónde buscar, ¿no?, esa fuerza que debería tener la Constitución en cualquiera de sus aspectos o de sus artículos. Por lo tanto, las obligaciones que para el legislador se derivan de los principios rectores se traducen en un campo de actuación tan amplio que es difícil imaginar en qué casos podríamos ver a un tribunal afirmando que se están incumpliendo. Y, sin embargo, algunas de las normas actuales, ¿no?, relativas a la vivienda, al uso del suelo, vulneran muy probablemente el derecho a la vivienda digna y a la obligación de impedir la especulación. En todo caso, parece difícil argumentar, no ya que es la legislación quien ha impedido la especulación sobre la vivienda, pues ya vemos que en la Constitución esto lo permitiría, sino tan siquiera que la legislación de desarrollo haya constituido un mínimo obstáculo para la especulación. El discurso de Ada Colau ante el Congreso de los Diputados analizó claramente cómo la legislación española y la práctica de muchos ayuntamientos, promotoras, entidades financieras y agencias inmobiliarias favorecieron este movimiento especulativo. No quiero dejar de señalar, sin embargo, un último factor al que me voy a referir a continuación. Este colectivo al que pertenezco, Acción en Red, considera una seña de identidad promover el llamado pensamiento crítico, es decir, apelar a la responsabilidad que todas las personas tenemos respecto del mundo que nos rodea, tanto para cambiar las cosas como para analizar críticamente nuestro comportamiento ante los desafíos que nos plantea nuestra época. Y este último factor, el último sujeto que participó de esa vulneración del derecho a la vivienda fue, en algunos casos, la propia ciudadanía. No quiero ni mucho menos decir que sea el principal responsable o el mayor responsable, solo que algunas personas se dejaron llevar, por decirlo suavemente, de unas circunstancias que nos decían que la vivienda podía ser un objeto gracias al cual ganar mucho dinero. Y algunos no repararon o no quisieron reparar en que la vivienda debe ser considerada, antes que cualquier otra cosa, como un derecho. Y en que, a pesar de que la estructura legal lo pudiera haber permitido, hay una responsabilidad ética en nosotros que debería haber impedido especular con la vivienda. Nuestra preocupación no se debe, quiero dejarlo claro, a que cuantitativamente este hecho sea relevante a la hora de valorar la situación en la que se encuentra el derecho a la vivienda en nuestro país, sino que lo que nos importa es la necesaria reflexión que debe suscitar el que algunas personas aceptaran con tanta facilidad y tan acríticamente, o peor aún, desentendiéndose de sus responsabilidades hacia los demás, del discurso dominante que parecía querer convertirnos a todos en pequeñas oficinas inmobiliarias. Voy a intentar retomar el hilo del análisis de los derechos y finalizar la presentación. Comenzaba diciendo que el derecho a la vivienda no se configura como un verdadero derecho. Sin embargo, también mencioné que la vivienda se vinculaba con otros derechos, que estos sí se configuran como derechos fundamentales en la Constitución. Por desgracia, ha quedado patente que lo realmente fundamental del derecho a la vivienda no es la propiedad. Otro derecho fundamental que, sin embargo, nuestra Constitución supedita a su función social, sin exclusión alguna. En ningún sitio está escrito
que alguien tenga derecho a acumular pisos vacíos mientras existe un grave problema de acceso a la vivienda. Pero, en fin, lo dicho, lo sucedido en los últimos meses o años ha puesto de manifiesto, por si alguien no lo había pensado, que el disfrute de la vivienda está íntimamente relacionado con muchos de nuestros derechos. La salud mental, la salud física, la intimidad familiar, todos ellos difíciles de disfrutar a la intemperie o en albergues municipales si la situación se prolonga. Y en casos extremos, el propio derecho a la vida. Tradicionalmente, desde el mundo jurídico, los derechos se han abordado de manera separada, como si fueran esferas separadas, independientes e inconexas. Por un lado estaban los derechos de libertad, los típicos del Estado liberal, vinculados a la construcción del Estado como un Estado de derecho, la vida, la integridad física, la libertad personal. Luego llegaron los derechos de participación, los derechos que llamamos políticos, vinculados a las reivindicaciones de democracia. Y por fin, aunque ya hemos visto que de una manera muy tímida y condicionada, los que llamamos derechos sociales y que en nuestro caso ni siquiera son tales, sino meros principios. Pero hace tiempo que, por suerte, esta distinción entre los distintos grupos o clases de derechos se resquebraja, porque resulta muy difícil seguir afirmando que somos un Estado que garantiza la vida y la integridad física y moral de sus ciudadanos si estos se ven abocados a vivir en la calle, o afirmar que somos un Estado muy democrático si las personas no pueden vivir en un sitio que respete unos mínimos vitales que puedan considerarse dignos, ya que es ilusorio que en esas condiciones las personas puedan realmente preocuparse por participar de la vida en comunidad o por las decisiones políticas que deberíamos tomar entre todos, cuando día a día tienen cuestiones urgentes y vitales de las que ocuparse. Como ya sabemos desde hace tiempo, si las necesidades básicas no están cubiertas, es difícil poder ocuparse de asuntos que no tengan que ver directamente con la mera supervivencia. Así pues, desde Acción en Red, confiamos en que de las múltiples reflexiones que suscita la situación que vivimos con relación a la vivienda, la ciudadanía no vuelva a perder de vista que los derechos sociales que configuran eso que llamamos Estado social son indispensables para que se cumplan también las aspiraciones de convivencia democrática y de respeto de nuestras libertades individuales básicas. Bueno, doy paso a la ponente señalando tan solo algunas de las cuestiones que más nos movieron a contactarla, ¿no? A pedirle que viniera a este encuentro para poder pues hablar con ella, debatir con ella y que tuviera también un encuentro con las personas que estabais interesadas y que queríais poder verla y conversar, ¿no? Suponemos que muchas de las cuestiones a lo mejor salen al hilo de su exposición y en otros, si no, y si os resultan de interés, las podemos a lo mejor retomar durante el debate. Para nosotros pues era importante conocer la valoración de las medidas que finalmente se aprobaron en las Cortes Generales, la repercusión que puedan haber tenido o las posibilidades de que algunas de las propuestas que quedaron fuera, bueno, pues si hay algún optimismo en pensar que se van a poder retomar y que se puedan incluir en el futuro, ¿no? en otra legislación. Conocer la situación también actual de los desahucios a partir de la incidencia que haya tenido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2013, que como sabéis declaró que nuestra legislación era abusiva, ¿no? por determinadas cuestiones. Y luego, también si os parece, si os resultó en su momento una cuestión interesante para debatir, podríamos hablar sobre algunas cuestiones más conflictivas, polémicas, que surgieron durante todo el proceso de defensa del derecho a la vivienda, ¿no? por las plataformas, el tema de los escraches o de la desobediencia civil. Y con esto os pido disculpas por haberme alargado y le vuelvo a dar las gracias a Ada y doy paso a ella. ¿Esto es vuestra? Sí. Vale, está sin encender. De una profesora. ¿Está sin encender? Sí, que lo sepas. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a Acción en Red por invitarme, a las compañeras y compañeros de Pasturias por estar aquí defendiéndonos a todos y a todas cada día. Y a todos vosotros por venir y por venir a conversar tanta gente que es como más se aprende conversando. Entonces yo voy a pedir un esfuerzo de moderación. Yo sé que a veces es violento cortar al invitado. Yo quiero deciros que no tengáis ningún reparo conmigo porque me lo tomo muy bien. Soy muy consciente de que me enrollo como una persiana. Entonces lo que me gustaría es que realmente quede tiempo para que debatamos y que no solo sean 3 preguntas. Como siempre es más interesante el diálogo que el monólogo. Pues eso. Que... 6:30 hasta las 8:10 y cuarto. Vale, perfecto. Pues tú me dices, si me enrollo me cortas.
Yo igualmente intentaré no hacerlo. Bueno, espero no decepcionar a los organizadores. Yo lo que pensaba es hablar del tema de la vivienda, de la experiencia de la plataforma y de algunos de los asuntos que habéis tratado, pero también me parece interesante de alguna manera extender el debate que se ha generado con el derecho a la vivienda, la experiencia y las prácticas, ¿no?, como una reflexión más amplia que puede servir para muchos otros ámbitos, ¿no?, que creo que es interesante también no hablar ahora simplemente de todos los temas de vivienda, de políticas públicas desde un punto de vista tecnicista. Si luego hay un interés concreto sobre temas más jurídicos y tal, pues los podemos debatir en el debate, pero me gustaría hacer primero una reflexión como más general, ¿no?, y para abrir diferentes temas. Y luego, en todo caso, pues ya entramos más a lo concreto, si os parece. Yo creo que una de las cosas interesantes, bueno, una de las primeras cosas que podemos decir es que una pequeña gran victoria del movimiento por el derecho a la vivienda y en concreto de las plataformas, que nacimos formalmente en febrero de 2009 en Barcelona como una experiencia muy pequeña, pero que en realidad veníamos, la gente que empezamos, de experiencias previas, o sea que ya acumulábamos un determinado conocimiento del tema. La plataforma no nace de la nada, ¿no?, que a veces es una cosa que nos preguntan, pues no nace de la nada, nace de experiencias previas. Y una de las cosas que podemos decir es que cuando empezamos no existía el tema. Nadie sabía qué era una ejecución hipotecaria, cómo era el procedimiento, nadie sabía qué era la dación en pago. Pues, afortunadamente, aunque el problema de fondo no se ha resuelto, por lo tanto no podemos estar felices, pero, por ejemplo, una de las cosas que se ha conseguido es que en un tema que quién lo hubiera dicho, ¿no?, que años después hubiera todo un debate social con algo tan técnico, tan antipático y tan aburrido como puede ser el tema hipotecario, ¿no?, y que hoy todo el mundo sepa lo que es la dación en pago y que incluso todo el mundo esté de acuerdo con la dación en pago, mayoritariamente según todas las encuestas. Entonces, también la parte buena de esto es que, como vemos, una de las pequeñas victorias del movimiento es que hemos conseguido generar un gran debate social. Ya no hace falta que lo expliquemos todo, ¿no? Entonces, yo por eso ahora, más que detallar, lo que voy a hacer es hacer reflexiones generales de lo que me parece más interesante como aprendizajes, ¿no?, de todo este proceso de estos años, sobre todo para pensar el presente y el futuro, que creo que es lo que ahora mismo nos preocupa más a todas y a todos, ¿no? Entonces, en ese enfoque, creo que, más en la primera parte, que sería más la de diagnóstico, ¿no?, de qué ha pasado en este país con el tema de la vivienda, es que creo que la vivienda lo podemos tomar como un ejemplo paradigmático, no el único, por desgracia, pero como un ejemplo paradigmático de esta crisis que en realidad es una estafa, ¿no?, y que nos la vendieron como crisis caída del cielo, pero que en realidad ha sido una estafa orquestada, con unos responsables con nombres y apellidos, con unos beneficiarios que se han hecho enormemente ricos a costa de empobrecer a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, lejos de lo que nos quieren hacer creer que esto ha pasado de manera inevitable, ¿no?, y si algún responsable hay, encima nos dicen que somos nosotros porque todos nosotros hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, esa es la versión oficial cuando empieza la crisis, pues lejos de esto, si vemos cómo se han orquestado las políticas de vivienda, vemos que esto es en toda regla una estafa, ¿no? Resumiendo esto, para no alargarme ahora en los detalles, pero para al menos darle un poco de contenido y demostrar lo que estoy diciendo, pues el tema de la vivienda, como se estaba comentando ahora, en realidad tiene un reconocimiento normativo, ¿no? O sea, no es que no exista el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda existe, está en la Declaración de los Derechos Humanos, está en tratados y pactos internacionales que el Estado español ha ratificado y le obligan a desarrollar, está en el artículo 47, hay otros artículos de la Constitución, como el de la tutela judicial efectiva, que se está vulnerando sistemáticamente en los temas de vivienda, está también otro artículo de la Constitución, el 33, que habla de la función social de la vivienda, ¿no? Dice que la propiedad privada debe gozar de la máxima protección, pero con algún límite, como es cumplir su función social, ¿no? Entonces, en el tema de la vivienda se ve el incumplimiento flagrante que ha habido en este país, ¿no? Porque la función social de la vivienda, evidentemente, es incompatible con que haya viviendas vacías estropeándose, generando problemas sociales y económicos al mismo tiempo que la gente está en la calle, ¿no? Entonces, en realidad, reconocido el derecho a la vivienda está, ¿no? Está en los artículos, en las constituciones, incluso también se ha ido desarrollando mínimamente, pero en estatutos autonómicos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, en Andalucía, en Euskadi. Lo que ocurre es que una cosa es el reconocimiento normativo y otra cosa es que eso se concrete en legislación y en políticas públicas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una contradicción exagerada, ¿no? Una contradicción realmente flagrante, que es ese reconocimiento normativo, incluso con un redactado hermosísimo como el del artículo 47, ¿no? Que habla de impedir la especulación, aparte del derecho a la vivienda,
Luego, en cambio, hemos tenido unas políticas de vivienda que lo que han hecho es mercantilizar absolutamente el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, se ha utilizado la vivienda como recurso fácil y rápido de crecimiento a corto plazo económico, sin pensar en las consecuencias sociales e incluso económicas que eso tendría a medio y largo plazo, ¿no? Entonces se ha priorizado, en lugar del uso social de la vivienda, el uso especulativo, ¿no? El tratarlo como un bien especulativo por encima de ser un bien de uso, ¿no? Y claro, no estamos hablando de cualquier derecho, como también se apuntaba ahora, ¿no? Estamos hablando de que el derecho a la vivienda es condición necesaria para la realización de muchos otros derechos. Cuando hablamos de derecho a la vivienda, y eso ya está suficientemente tratado pues en el marco del derecho internacional y por los constitucionalistas, etcétera, la vivienda, más allá de 4 paredes y un techo, más allá de un bien material que se pueda comprar o vender o alquilar, es una condición mínima de posibilidad de desarrollo de las personas, ¿no? Es decir, ¿a mí de qué me sirve que las constituciones y las leyes reconozcan el derecho a la salud, a la educación, a la participación política, al voto y a no sé cuántas cosas más, si no tengo unas condiciones materiales mínimas garantizadas que me permitan estabilidad como persona y, por lo tanto, realizarme como tal, ¿no? Comer, beber, respirar un aire sano son condiciones mínimas para que una persona luego se pueda plantear un proyecto vital, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo a plantearme un proyecto vital, formar una familia, si no tengo un espacio mínimo de seguridad para desarrollarme, ¿no? Y un hogar es eso, ¿no? Más que una vivienda, hay que hablar de un hogar, ¿no? Y un hogar es ese espacio mínimo donde podernos refugiarnos cuando estamos cansados, cuando estamos deprimidos, ese espacio al que poder volver, recuperarnos, desarrollarnos para luego volver al mundo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la importancia de este derecho para desarrollarnos como personas, para poder tener una vida digna, para podernos proyectar y desarrollar un proyecto vital, claro, vulnerar este derecho compromete la vida de las personas. No es simplemente que nos estén privando del acceso a un bien, ¿no? Nos están comprometiendo la vida misma, ¿no? Igual que pasaría con el tema de la alimentación y con otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este país no es simplemente que se hayan hecho unas políticas de vivienda que hayan permitido que los bancos, inmobiliarias, promotoras hayan hecho el negocio del siglo especulando con un bien de primera necesidad. No es simplemente que el Estado haya mirado hacia otro lado y se haya hecho el loco como si no supiera lo que estaba pasando con la vivienda. Es muchísimo más grave. Es que a pesar del mandato que tenía el Estado de tener como objetivo el garantizar y el desarrollar el derecho a la vivienda, ha actuado como coprotagonista de esos poderes económicos para vulnerar sistemáticamente ese derecho, ¿no? Ha impulsado y ha participado de la especulación con la vivienda, ha hinchado la burbuja inmobiliaria, ¿no? Ahora no entraremos en detalle, pero podemos recordar, o sea, la gente en este país, ¿no? Ahora nos dicen, no, es que la gente en España quiere ser propietaria de forma compulsiva, ¿no? Y por eso todo el mundo se ha endeudado. Pues miren, no. O sea, en los años 50 o 60 más de la mitad de la población vivía en régimen de alquiler. En muy pocas décadas ha habido un cambio brutal. Pensemos que en el 2006, momento álgido de la burbuja inmobiliaria, hasta el 90% de la población accedía en régimen de propiedad a la vivienda. Y eso no era porque todo el mundo fuera rico y pudiera comprarse casas, al contrario, la precariedad laboral lleva mucho tiempo cociéndose en este país antes de esta crisis estafa, ¿no? Entonces no había capacidad económica, pero había unas políticas públicas muy agresivas que incentivaban el acceso única y exclusivamente a través de la compra y no del alquiler o de otras formas como las cooperativas u otros modelos que existen, ¿no? Entonces se desreguló el crédito, los bancos podían prestar el dinero que quisieran sin prácticamente ningún control, el alquiler no era una alternativa real porque es inestable en este país, es caro, es de mala calidad. Incentivos fiscales, desgravaba fiscalmente la compra, no desgravaba el alquiler, o sea que realmente era más fácil, durante unos años de la burbuja, era más fácil comprarse una vivienda que alquilar o acceder a la vivienda de otra manera. Entonces, claro, eso que luego hemos ido escuchando, ¿no? Por parte de voces interesadas en todo esto de, es que nadie le puso a la gente una pistola en la cabeza, la gente que se lo hubiera pensado antes. Bueno, pues mire, es que resulta que todo eran facilidades para comprar y ninguna era para alquilar. Y no solo eso, había un mensaje oficial, institucional, de las administraciones públicas y del Estado que se supone, en teoría, velaban por el interés general y los derechos de todos, ¿no? Había un mensaje explícito institucional que decían las ministras de Vivienda, los ministros de Economía, el propio presidente de Gobierno, Zapatero, todo eso está grabado hoy en la era del YouTube, lo puedes ver tantas veces como quieras,
decían cada día a la población: lo mejor que se puede hacer en este país es comprarse una vivienda. Es una inversión segura, no hay burbuja inmobiliaria, como muchos estabilizarán los precios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en realidad no es que simplemente se haya empujado a la gente a acceder a la vivienda a través de una hipoteca, sino que se la ha engañado vilmente, ¿no? Se la ha engañado además por parte de quienes tenían más información y más capacidad de incidencia, de transformación de esa situación, ¿no? O sea, no es la misma una población que tiene una necesidad básica que cubrir, ¿no? Todo el mundo necesita una vivienda, tengas la profesión que tengas, que unas entidades financieras que se dedican al sector financiero e hipotecario, que tienen toda la información, que tienen un ejército de abogados y de economistas. O sea, las partes no son iguales, esos contratos no se firmaron en condiciones de igualdad, no había una capacidad de negociación real. En la burbuja inmobiliaria era: o lo firmas ahora o la semana que viene te costará más caro y lo comprará otro si no lo compras tú. Por lo tanto, o lo tomas o lo dejas. No había capacidad de negociación real, aparte de toda una serie de responsabilidades intermedias, como los notarios, que en teoría son funcionarios públicos que deben dar fe de que las partes saben lo que están firmando y sistemáticamente no informaron a la gente de lo que le podía pasar si no pagaba esa hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ha habido un engaño por parte de entidades financieras que han hecho unos contratos absolutamente abusivos, plagadas de cláusulas abusivas, en un lenguaje incomprensible, que también dices: ¿a santo de qué? Acceder a un bien de primera necesidad, a un derecho fundamental, se tiene que hacer a través de un contrato que es ilegible incluso para muchos profesionales del derecho, ¿no? O sea, es evidente que hay una intencionalidad de engaño, porque en realidad es algo que se puede explicar muy fácil. Yo te dejo un dinero a cambio de unas obligaciones con una serie de garantías, y si tú no me pagas te puede pasar a ABCD. Es así de fácil. En cambio, si tú te lees un contrato hipotecario, verás que lejos de esta explicación es absolutamente ilegible y tienes que hacer realmente una formación específica para poder entender eso, ¿no? Entonces, no me alargo más con el tema de las responsabilidades, pero está claro que aquí están todos los indicios de una estafa organizada. No es que simplemente la gente se dejó llevar, ¿no? Como eso que hemos escuchado: es que todo el mundo se dejó llevar por una cierta alegría de la burbuja, ¿no? Todo el mundo vivía bien, todo el mundo quiso más, y entonces, ¿no? Todo el mundo decía que alquilar era tirar el dinero. Bueno, todo el mundo lo decía porque lo decía el Estado, y el Estado tenía toda la información, y el Estado era el que decidía las políticas públicas que priorizaban comprar por encima de alquilar. Entonces, no todo el mundo es igualmente responsable, y no todo el mundo ha sacado los mismos beneficios, y el colmo de los colmos es que ahora no todo el mundo está asumiendo sus responsabilidades. De hecho, la única parte que está asumiendo toda la responsabilidad es la más débil, la más vulnerable y la más inocente. La gente trabajadora que necesitaba acceder a una vivienda. Ahora, esta gente se la persigue de por vida con deudas impagables, se les desahucia en el país de Europa que más vivienda vacía acumula. Se la culpabiliza además, porque todas estas personas afectadas, encima, el discurso oficial es que todo lo que les está pasando a ellas y a la economía del país es culpa de la gente trabajadora. O sea, encima, ¿no? Hay un discurso de culpabilización, y los realmente responsables no están asumiendo ninguna responsabilidad, y al contrario, están siendo premiados por su mala gestión y por su estafa, ¿no? Y están recibiendo el rescate bancario con nuestro dinero, que nos están recortando en sanidad y en educación, y siguen gozando de todo el reconocimiento institucional, ¿no? Es increíble que prácticamente no hayan habido dimisiones y que apenas haya algún procesamiento judicial de directivos bancarios que literalmente han hundido la economía del país, ¿no? Entonces, por eso decía que, por un lado, me parece interesante plantear el tema de la vivienda como un tema de vulneración de derechos, ¿no? como un ejemplo paradigmático de esta estafa a la que nos han querido llamar crisis, pero que realmente es una estafa organizada con unos responsables y unos beneficiarios muy claros. Unos pocos se han hecho muy ricos con la burbuja inmobiliaria y se siguen haciendo muy ricos ahora a costa de empobrecer a la mayoría de la población. Y también el tema de la vivienda como ejemplo paradigmático de qué significa vulnerar derechos humanos y cómo la vulneración de derechos humanos compromete la misma idea de democracia, ¿no? O sea, si se vulneran los derechos más básicos del conjunto de la población, no podemos hablar realmente de democracia, ¿no? También quiero enfatizar, a partir del tema de la vivienda, esta idea de que todos y todas somos afectadas, ¿no? O sea, en una sociedad como la nuestra, muy individualista, luego entraré también a este tema de los valores, también es muy fácil que a través de los medios de comunicación de la versión oficial
nos tienden a presentar los problemas como separados entre sí, ¿no? Y como si el problema de la vivienda fuera solo de los pobres desgraciados que lo han perdido todo y ya se encuentran literalmente en la calle, ¿no? Y eso es falso. O sea, de la estafa bancaria todos y todas somos víctimas. No solo porque quizás no somos afectados directos, pero a lo mejor lo es alguien de nuestro entorno, familiares, vecinos, amigos, o porque potencialmente hoy no lo somos, pero lo podemos el año que viene, porque con los años de crisis que nos quedan por delante, aquí puede acabar cayendo todo el mundo, ¿no? O sea, no solo por esta afectación potencial directa de todo el mundo con el tema hipotecario de los desahucios, sino porque ha habido una estafa bancaria generalizada que no ha sido solo con la vivienda, ha sido con las preferentes, con los swaps, con las comisiones abusivas, etcétera, etcétera. Y porque la mala praxis bancaria está en el corazón del hundimiento de la economía. Y entonces eso quiere decir que a todos, o sea, que haya el paro más grande de toda Europa esté en España, que tengamos más difícil que ningún otro país salir de la crisis porque se ha centrado el modelo económico de este país en la burbuja inmobiliaria, ya no tenemos un sector productivo para salir de la crisis. O sea, todo esto nos perjudica a todos y a todas, ¿no? Y por lo tanto todos somos afectados. Y no solo lo somos en pasado, es decir, no solo lo somos porque nuestra economía se ha visto afectada por culpa de la mala praxis bancaria, sino que lo seguimos siendo en presente y en futuro inmediato, porque, insisto, se nos están anunciando cada día nuevos recortes en derechos básicos de todos nosotros como sanidad o educación para seguir rescatando a los responsables de la estafa, a los bancos, ¿no? Y nos están robando. O sea, por ejemplo, se da la paradoja eso, que tenemos el país de Europa que más vivienda vacía acumula, 3,5 millones según los últimos datos oficiales. Al mismo tiempo, el país que menos vivienda social ha hecho, ¿no? También incumpliendo sus obligaciones. Somos el país que más ha construido con diferencia, pero el que menos de Europa, junto con Grecia, menos vivienda social ha hecho, ¿no? Con lo cual ni se paran los desahucios ni se garantiza el realojo, ¿no? Y al mismo tiempo el país que más desahucia. Y encima la mayor parte de esas viviendas vacías se están acumulando en manos de los propios bancos y ahora también del Banco Malo, que es el enésimo rescate, ¿no? 50.000 millones de nuestro dinero o de deuda pública que pagamos todos nosotros, ¿no? Para limpiar esos balances de los bancos, ¿no? Y esas viviendas que se están quedando las están ofreciendo no en alquiler social, porque dices, bueno, después de todo no han hecho pagar a los responsables, les están salvando el culo, los están premiando con rescates, pero como mínimo que haya una contrapartida social al final de todo esto, ¿no? Pues ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Y en este caso sería obvia. O sea, si hay la intervención del Banco Malo, que quiere decir rescatar miles de viviendas vacías y limpiar los balances de las entidades financieras, esas viviendas es obvio que hay que ofrecerlas a las familias desahuciadas o en peligro de desahucio, en régimen de alquiler social, ¿no? Pues no, se están ofreciendo a inversores extranjeros, a fondos buitre, para que vuelvan a especular, para que vuelvan a hinchar otra vez la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y además a precios de saldo. O sea, a las familias no se les perdona ni un euro, pero estas viviendas se regalan por 20.000, 30.000 euros a los inversores extranjeros, ¿no? Y este robo nos lo están haciendo todos nosotros, ¿no? Porque estas viviendas las necesitamos todos y todas, ¿no? No solo los afectados por ejecuciones hipotecarias. Bueno, todo esto está provocando una realidad que, lejos de ser teórica, está devastando la economía real de las familias, ¿no? Aparte de ser una vulneración del derecho a la vivienda. Estamos hablando de situaciones límite, o sea, nosotros en la plataforma lo vivimos y lo hemos denunciado desde el principio. O sea, cuando hablamos de que se está vulnerando el derecho a la vivienda o que se está desahuciando a la gente, no quiere decir que simplemente la gente pierda una casa, es que quiere decir 1000 veces más que eso. De hecho, yo siempre comento que aunque consigamos, y estoy segura de que lo vamos a conseguir, respondiendo a una pregunta que hacías antes, estoy segura de que vamos a cambiar la legislación y vamos a revertir este desastre. Pero aunque cambiemos la ley, el mal está hecho. O sea, más de 500.000 de ejecuciones hipotecarias, miles de desahucios y, sobre todo, la situación de estrés que significa estar meses sin dormir por la angustia de no poder pagar una hipoteca, que el banco te amenace, que vayas a servicios sociales y te dicen que no te pueden ayudar, que lo que te pasa es culpa tuya, que incluso se den casos de que te amenacen de que te van a quitar la custodia de tus hijos y te quedas en la calle. O sea, no te ayudan, te culpabilizan, encima te amenazan con romperte la familia. La angustia de la gente que ya no solo se enfrenta a su posible desahucio, sino a que sus seres queridos, que de forma legítima y hermosa le quisieron ayudar a emanciparse, muchos padres, por ejemplo, que avalaron a sus hijos, los padres también pueden perder su vivienda, que en muchos casos es lo único que tienen después de toda una vida de trabajo. O sea, con una ejecución hipotecaria se pueden perder 2 y hasta 3 viviendas, ¿no? Entonces, la tensión que supone enfrentarse a eso y sentirte solo, impotente y que te digan hagas lo que hagas, no porque es lo que dice ahora mismo la ley hipotecaria, hagas lo que hagas,
no hay nada que hacer. O sea, aunque te dediques el resto de tu vida a trabajar 24 horas, tal y como está hecho ahora el procedimiento, con intereses de demora, costas judiciales, etcétera, la gente se queda con una deuda de por vida, además de perder la vivienda, ¿no? Entonces, lo que significa eso, ¿no? El que te cierren literalmente el horizonte vital, te digan vas a ser un proscrito y hagas lo que hagas, no te vas a poder recuperar nunca más, eso genera depresiones, ansiedades, alcoholismo, aumento de violencia de género, impacta en los niños, problemas escolares, etcétera, 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 ¿no? O sea, estamos hablando de una generación entera traumatizada, que aunque en muchos casos, afortunadamente, gracias a la movilización, estamos consiguiendo resolverlos, pero eso es algo que te llevas contigo, o sea, que te rompe por dentro y que hasta que lo procesas y vuelves a empezar puede ser un trabajo de años, ¿no? Es algo que te cambia para siempre y eso mucha gente lo explica así, ¿no? Es algo que se está visibilizando poco, que la administración no está dando datos a pesar de que los tiene, porque la gente va a servicios sociales, va a los juzgados, entonces hay muchos datos que se podrían estar dando y no se están dando porque saben que incendiarían a la población, ¿no? Entonces, eso, se puede hablar de que estamos hablando de una guerra sin balas, ¿no? O sea, no hay balas, de momento no hay balas, pero es una guerra de unos pocos que van a por nosotros, ¿no? Otra cosa que me gustaría, digamos, para ampliar la reflexión a partir del tema de la vivienda, ¿no? Y que pueda servir como una reflexión más amplia, más general, es que creo que claramente, por ya algunos elementos que he ido comentando y más que pueden ir saliendo, creo que estamos llegando ya a una conclusión, ¿no? Que es que durante la burbuja inmobiliaria, digamos que se jugó con un cierto consenso social, ¿no? Nos vendieron la moto de que con este modelo todos y todas salíamos ganando, que incluso esto era muy progresista, porque así no solo los ricos podían tener una casa y un patrimonio, sino que también los pobres finalmente podrían tener un patrimonio en propiedad, lo podrían dejar a sus hijos, ¿no? Y por lo tanto esto era muy progresista, ¿no? Estaban ayudando a los pobres con el modelo hipotecario. Entonces ahora este espejismo se ha roto, ¿no? Se ha roto y se ha visto que fue un engaño y que con esta promesa miles y miles de personas no solo han perdido la vivienda, sino que han acabado más pobres que antes de hipotecarse, ¿no? Entonces, ahora que se ha roto el espejismo y hemos visto que el modelo de sobreendeudamiento y de propiedad privada de la vivienda, con una situación de burbuja que no dejaba de hacer subir los precios, en realidad ha beneficiado a una minoría que ya era muy rica antes y la mayor parte de la gente ha salido perdiendo con esto. Entonces hay que plantearse, ¿no? ¿Qué modelo está detrás de esto? Evidentemente lo de la vivienda no es un tema aislado, o sea, estamos con un modelo económico capitalista que sistemáticamente mercantiliza cualquier esfera de la vida, ¿no? Mercantiliza la vivienda, ahora pretenden mercantilizar la sanidad y la educación, privatizarla y regalar una conquista que hemos tardado años, décadas, siglos, que generaciones enteras han luchado e incluso dado la vida por ella por conquistarlo. Ahora en 2 días se está desmontando, ¿no? Con la excusa de la crisis, regalándolo una vez más al sector privado, a esos poderes económicos fácticos concentrados en muy pocas manos, ¿no? Entonces, el modelo económico actual es este, ¿no? El capitalismo lo que ofrece es esto, promete que todo el mundo puede salir ganando, pero al final resulta que vamos perdiendo, retrocediendo en derechos, porque mercantilizar los derechos humanos, vivienda, sanidad, educación, alimentación, agua, aire, no es verdad que ayude a generalizar derechos. Eso es lo que nos habían prometido, pero en la práctica estamos descubriendo que no es verdad, ¿no? Que aumenta la desigualdad, aumentan los privilegios y aumenta la situación de vulneración de derechos en una sociedad rica y opulenta, ¿no? Que también creo que eso es algo importante. Creo que la vivienda también es un ejemplo de algo más amplio, que es que ahora nos intentan vender el discurso este de la austeridad y de la escasez, ¿no? Y eso es falso. O sea, vivimos en una sociedad más abundante que nunca, ¿no? Se fabrica una cantidad de alimento impresionante, pero cada día se está tirando comida por toneladas y toneladas, mientras en cambio cada día más gente pasa hambre. Niños en nuestro país que están pasando hambre, que la única comida que hacen es la del colegio, mientras se tiran toneladas y toneladas de comida. Bueno, pues eso lo hace mercantilizar los derechos, ¿no? Y eso lo está haciendo el capitalismo. Que en lugar de organizar la economía priorizando la vida, la dignidad y los derechos de las personas, la prioriza con una lógica mercantilista que busca el beneficio y punto, ¿no? Y el interés general le da completamente igual. Con la vivienda lo mismo. Nadie nos puede defender con la vivienda que haya escasez de recursos. O sea, si hay más viviendas que en ningún otro país, ¿no? Lo que pasa es que están vacías, estropeándose, causándole problemas a las comunidades de vecinos, porque una vivienda vacía pues son ratas, son servicios que se rompen, etcétera, ¿no? O sea, está causando problemas. Por cierto, los bancos son morosos sistemáticamente y deben millones y millones de euros a las comunidades de vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, no es verdad que haya escasez de recursos, ¿no?
lo que hay es mercantilización de derechos. Y eso es un modelo económico que está claro que si lo que queremos es una sociedad democrática que respete los derechos humanos y verle por los derechos de todos, pues el capitalismo no funciona. Habría que pensar otra cosa. Eso creo que es una conclusión importante. La otra es que estamos ante una democracia secuestrada, que también todas estas políticas se han hecho en nombre de la democracia. Nos han dicho que esto era el interés general, ¿no? Que, como comentaba antes, que todos salíamos ganando con esto. De hecho, creo que eso también, ¿no? Se ha mezclado con esta última ofensiva neoliberal de los últimos años, donde digamos, el capitalismo se ha perfeccionado con la sociedad del consumo, ¿no? Y de alguna manera ha habido un pacto tácito que se le ha ofrecido a la sociedad, ¿no? Después de los pactos después del pacto social tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde de alguna manera los estados occidentales dicen, bueno, a cambio de la paz social, de que no os estéis manifestando constantemente y haciendo batalla para conquistar derechos, os garantizamos unos mínimos, ¿no? Y a cambio hay paz social. En otros países europeos esos mínimos fueron bastante más altos que los del Estado español. Por ejemplo, la vivienda entró en esos pactos en otros países europeos. Aquí se limitó a sanidad y a educación y a poco más, ¿no? Entonces, ese pacto social con la sociedad del consumo fue también la despolitización, ¿no? El decirle a la sociedad, vosotros no os preocupéis de la política, limitaros a votar cada 4 años, que nosotros ya gestionaremos por el bien de todos y vosotros tendréis una buena vida, podréis consumir, ir a la universidad, compraros una casa, tener vacaciones, televisión de plasma. O sea, pues eso, podréis vivir tranquilos con la familia, despreocupándoos de los asuntos públicos y nosotros ya gestionamos esto, ¿no? Bueno, pues el hecho de despreocuparnos y limitarnos a votar cada 4 años, ¿no? Esa delegación ha hecho que ahora tengamos unas instituciones sistemáticamente corruptas, ¿no? O sea, hoy las instituciones democráticas están bajo la sombra de la sospecha porque la corrupción, lejos de ser una excepción, es la regla a nivel local, autonómico y estatal, ¿no? O sea, todos los partidos mayoritarios de gobierno están salpicados por doquier de corrupción. No quiere decir eso que todos los políticos y cada uno sean corruptos, no vamos a hacer ese discurso fácil, hay políticos honestos, pero estructuralmente la estructura de poder lleva a la corrupción, ¿no? Además, una cosa es la corrupción, digamos, entendida desde el punto de vista de los tribunales, de lo que pueda ser o no delito y lo que se pueda procesar o no como delito de corrupción. Otra cosa es que un sistema sea en sí mismo corrupto, ¿no? Y tal y como está estructurado ahora mismo el poder, hay una relación entre el poder económico y político que en sí mismo es corrupto, ¿no? Hay una puerta giratoria entre los consejos de administración de las mayores empresas y las entidades financieras y los ministerios, ¿no? Pues, no sé, uno de los ejemplos más presentes y actuales es el ministro de Economía, pero no es una excepción, insisto, ¿no? Pero el ministro de Economía de Guindos viene de ser directivo de Lehman Brothers, ¿no? Una entidad que fue una de las grandes estafas que reventó y dio inicio a la crisis. Después de ese fracaso histórico pasó a ser directivo de Mare Nostrum, una entidad rescatada con dinero público por su pésima gestión, y de fracaso en fracaso, hasta la victoria final, ministro de Economía, que pretende darnos lecciones de cómo salir de la crisis después de haber estado con este historial y que está muy tranquilo gobernando para los mismos de siempre, para los que ha trabajado, porque así sabe que pase lo que pase con la economía española, que seguramente le trae sin cuidado, sabe que cuando salga de ahí va a tener un cargo estupendo en cualquier consejo de administración de entidad bancaria, ¿no? Otro ejemplo ahora mismo escandaloso y obsceno sería también el de Rato, ¿no? O sea, Rato, que también tiene un historial detrás impresionante, imputado ahora mismo por Bankia, ¿no? El mayor agujero financiero inmobiliario del país, el mayor rescate, más de 20.000 millones de euros de nuestro dinero, y este señor, por llamarle de alguna manera, pues acaba de ser fichado por Botín, ¿no? Con 200.000 euros al año, y presume públicamente de ello, tanto Botín como Rato, porque se sienten impunes, ¿no? Se sienten impunes, porque además Rato seguramente debe ser de las personas que más secretos horribles hable de toda esta casta política y económica, y con lo cual sabe que haga lo que haga, tiene el dinero y los cargos asegurados, ¿no? Entonces estamos hablando de una democracia secuestrada, efectivamente, ¿no? Una democracia secuestrada donde, y estoy acabando el diagnóstico y ahora voy a la parte positiva, que nadie se me deprima del todo, por favor, aguantad unos minutos más, ahora vamos al si se puede, pero sí que es importante, ¿no? De alguna manera desmenuzar este desastre que nos rodea, también para luego poder desgranar responsabilidades y ver cómo actuamos, ¿no? Por eso me detengo un poquito en el diagnóstico. Entonces estamos viendo que en esta democracia secuestrada el poder está cada día más concentrado y los ciudadanos y ciudadanas estamos cada día más indefensas, ¿no? Porque estamos hablando de que
el poder económico y político tiene una relación de continuidad con la puerta giratoria, ¿no? Y si no es por los cargos, es porque los partidos mayoritarios están endeudados también con esos bancos y a ellos sí que les perdonan deudas, a diferencia de las familias que no les perdonan ni un euro. Las propias administraciones públicas están endeudadas con esos bancos porque se ha dejado el control de la economía en manos de la banca privada, ¿no? O sea, la economía debería tener un control público por narices, porque es que si no, ya no es simplemente que nos puedan estafar y que el Banco de España no haga de regulador y no controle nada, sino que al contrario les ayuda a estafar a la población. No solo eso, es que son los bancos los que están decidiendo lo que se financia y lo que no se financia en este país. Entonces, por ejemplo, en políticas de vivienda, aunque tú tengas una administración progresista a nivel local y autonómico, como ha habido algún caso, luego resulta que si la única banca que hay es la privada, y es ella la que decide lo que se financia y lo que no, tú puedes tener un ayuntamiento o una comunidad autónoma que diga yo quiero hacer vivienda social solo de alquiler y ningún banco lo financie con crédito. Entonces, si no tienes un control democrático de la banca, que puede ser de varias maneras, puede ser poniendo reglas, puede ser a través de la vía fiscal, puede ser con una banca pública, o sea, hay varias maneras de tener control democrático de la banca y de la economía. Si no tienes ese control democrático, es que no controlas nada, no controlas ninguna política pública, porque quien pone el dinero decide lo que se hace y lo que no se hace en este país, ¿no? Entonces, estamos con ese poder político y ese poder económico que tienen una relación de continuidad, un poder político que está a las órdenes, no de quien vota cada 4 años, como nos han dicho, sino de ese poder económico que lo decide todo, que además tiene tentáculos en los otros poderes, ¿no? El poder judicial, o sea, a ver, otra vez vamos a destacar, ¿no? O sea, una cosa son las estructuras de poder de los partidos políticos, que digo, en esencia son corruptas y llevan a la corrupción, otra cosa son que hayan políticos honestos, ¿no? Una cosa es que los grandes directivos de las entidades financieras son, por definición, corruptos, pero otra cosa es que haya gente que trabaja en la banca que sea honesta e intente hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Lo mismo en el ámbito judicial. Hay jueces heroicos que con leyes injustas intentan hacer justicia en los juzgados, pero hay una estructura del Poder Judicial que tampoco responde al interés general ni a la idea de la independencia judicial, ¿no? O sea, tenemos un tribunal constitucional totalmente politizado, el Poder Judicial, pues el Consejo General del Poder Judicial igual, ¿no? Absolutamente manchado por el partidismo de los dos partidos mayoritarios, y eso se traduce de muchas maneras, ¿no? Uno de los ejemplos recientes de los últimos meses que es escandaloso es el tema de que se nombró magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo. La Sala Civil es la que tiene que juzgar las preferentes y otras estafas bancarias, pues se nombró magistrado con todos los honores al director de los servicios jurídicos de la Caixa, que ha estado estafando con las preferentes, ¿no? O sea, es poner la zorra, guardar las gallinas, ¿no? Pues eso. Pues se nombra a este señor magistrado y no pasa nada, ¿no? Y esa es la sala que luego tiene que juzgar los swaps, las preferentes, las cláusulas suelo, ¿no? Por ejemplo, que ahora, pues sí, ha habido una sentencia que ha condenado las cláusulas suelo, ha dicho que son cláusulas abusivas y por tanto son cláusulas abusivas, no solo hay que anularlas, habrá que restituir lo robado. Si tú dices que has robado, lo lógico es que se devuelva. Pues el Tribunal Supremo dice que no hay que devolver nada, que son abusivas pero no hay que devolver, ¿no? O sea que hay una estructura de poder judicial que tiene una relación también de continuidad con ese poder político y económico, y luego, como no, la pata del poder mediático, ¿no? Ese poder mediático donde, una vez más, también hay muchos periodistas honestos que cada día a pie de calle intentan defender dignamente el derecho a la información objetiva y veraz, pero luego hay unas estructuras de poder mediáticas, de grandes medios de desinformación, que también responden a los mismos intereses. De hecho, los grandes medios todos están endeudados con la banca, todos, y también han tenido condonaciones de deuda y dependen literalmente de la voluntad de los bancos que se salven o no se salven esos medios de comunicación, todos. Y entonces, claro, pues esos grandes medios pueden permitir que salgan según qué informaciones, pero por un lado tenemos la cuestión de la sociedad del espectáculo, que banaliza y mercantiliza el dolor y el sufrimiento de la gente, ¿no? Con los desahucios lo hemos visto, que rápidamente nos hemos encontrado con medios de comunicación que sí han cubierto las informaciones, pero lo único que les interesaba era el drama humano, ¿no? Sacar a la persona allí llorando destrozada, pero todo lo que estaba pasando, los responsables, la organización ciudadana que estaba parando ese desahucio, etcétera, eso era un tema absolutamente secundario y colateral, y que tú tenías que batallar con el medio para que luego quedara reflejado, ¿no? Entonces está por un lado la sociedad del espectáculo, pero luego está esa estructura de poder, que cuando realmente algo molesta, se llama a la dirección de los programas y se acabó, ¿no? Y nosotros eso lo hemos vivido, ¿no? O solo sales para que te llamen terrorista o dejas de salir, ¿no? Y eso también lo hemos pasado. Entonces, bueno, frente a este monstruo, ¿no?, de instituciones bajo la sombra de la sospecha, que eso no es bueno, o sea, ¿no?, porque pensar que las instituciones democráticas son corruptas
es el peor enemigo de la democracia, ¿no? Porque entonces ahora ¿por dónde empezamos? Eso lleva al descrédito, ¿no? Lleva a pensar que no hay nada que hacer, que son todos iguales. Pero en realidad ese discurso también es un discurso que hay que preguntarse a quién interesa, ¿no? O sea, creo ahora que estamos también frente a una vuelta de tuerca más, donde antes los responsables políticos, por ejemplo, intentaban disimular, intentaban convencer, ¿no? o también los poderes financieros intentaban convencernos de que actuaban por el interés general y por el bien común, ¿no? Ahora les da igual ya, ¿no? Les da absolutamente igual, ellos van a lo suyo, ¿no? Porque saben que tienen el poder, también tienen el poder represivo, por cierto, tienen el control de la policía y del ejército, que es siempre una amenaza que está ahí, ¿no? Y entonces ahora es como que no se intenta legitimar e incluso... O sea, que quien se supone que es el máximo representante de la democracia esté sistemáticamente incumpliendo sus propias reglas, lo que hace es erosionar la idea misma de democracia, ¿no? Pero también hay que preguntarse a quién le interesa que creamos que la democracia nos sirve, ¿no? Pues a ellos mismos, ¿no? Entonces, realmente creo que una de las tareas más titánicas e importantes que tenemos ahora es la regeneración democrática, el recuperar la democracia y dignificarla, ¿no? Creo que es una tarea enorme que nos implica a todos y a todas como ciudadanos y que va a ser un camino largo y difícil, ¿no? Una de las reflexiones más interesantes, de los aprendizajes más interesantes que hemos hecho con la plataforma es cuando empezamos a plantearnos el problema, o sea, la gente que veníamos ya denunciando la burbuja inmobiliaria, aunque el Estado la negara, nosotros sabíamos que había burbujas, sabíamos que había habido una estafa, que había habido sobreendeudamiento y por eso supimos, cosa que la Administración no supo, supimos que habría un problema de estallido de la burbuja y por lo tanto de ejecuciones hipotecarias, de desahucios masivos. Y preveyendo eso, trabajamos la idea de crear la plataforma, ¿no? Entonces digamos que ahí acertamos porque tuvimos la intuición que efectivamente cuando empezamos a convocar las reuniones, aunque en ese momento no se hablaba del tema, empezaron a aparecer centenares de personas afectadas que estaban absolutamente invisibilizadas. Entonces digamos que ahí lo hicimos bien porque supimos ver el problema, ¿no? Pero hubo algo en lo que nos equivocamos, que es cuando nosotros convocamos las reuniones, como ya veníamos de analizar y denunciar el problema, pensábamos que nos íbamos a encontrar con una población profundamente cabreada, ¿no? Con todos los motivos del mundo. O sea, si a ti todo el mundo, si el banco que te ha tratado como si fueras de la familia, que te ofrecía un café cuando ibas allí, te decía no te preocupes de nada, yo gestiono tus ahorros para que saques los máximos beneficios, si el Estado te ha dicho compra, que es la mejor de las inversiones para tener una vejez segura, si después de eso te encuentras con que te han engañado vilmente y que en muy poco tiempo tú pasas de una situación de máxima seguridad, ¿no? Y de convicción de que estás haciendo lo más seguro y lo más responsable, ¿no? Que es trabajar, formar una familia, comprarse una vivienda, de esa situación de máxima normalidad pasas a una situación de excepcionalidad en muy poco tiempo, ¿no? Pasas a perder el trabajo, en una sociedad consumista perder el trabajo quiere decir es perder el estatus económico y social, ¿no? Con el impacto también psicológico que tiene eso en las personas, poder perder la vivienda por no poder pagar la hipoteca y además poderte quedar con una deuda de por vida, ¿no? Entonces, eso es un estado de shock, literalmente, para las personas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que había clarísimamente esos indicios de estafa y ese engaño tan claro, pensábamos que nos encontraríamos a mucha gente muy enfadada, ¿no? Porque se las había engañado y estafado. Y en cambio, convocamos las primeras reuniones y nos encontramos con centenares de personas devastadas, deprimidas, ¿no? Hechas polvo, culpabilizadas, avergonzadas, ¿no? Y claro, eso es todo lo contrario a un sujeto a punto de movilizarse. O sea, para que la gente se mueva para exigir y defender sus derechos, tiene que ser consciente de que tiene esos derechos, de que se les están vulnerando, de que hay una injusticia y de que tiene todo el derecho a pelear por ello, ¿no? Entonces, una sociedad culpabilizada, avergonzada, es todo lo contrario a esa movilización, ¿no? Ahora, digamos que otra de las pequeñas victorias del movimiento es que se haya normalizado pues, las plataformas de afectadas por la hipoteca, que se paren los desahucios, no solo se ha normalizado, sino que incluso está bien visto, pero cuando nosotros empezamos eso era literalmente inconcebible que pudiera suceder, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que antes que enfrentarnos a ese gran poder económico, político, mediático, ¿no? Antes que ese gran enemigo externo, teníamos un enemigo interno, ¿no? Y es que el capitalismo, pues en esta última fase, ¿no? ha tenido algo muy perverso y muy inteligente, ¿no? Este sistema y quienes lo han promovido, que es que no solo es un modelo económico, es un modelo cultural, es un modelo de valores, ¿no? Individualistas, competitivos, consumistas, materialistas, donde la gente se mide por las propiedades que acumula y por su capacidad de consumo y no por lo que comparte o por lo que desea o por lo que sueña, ¿no?
no por lo que es y lo que hace, sino por lo que posee y lo que acumula, ¿no? Entonces, claro, cuando todo eso estalla por los aires, en esa sociedad individualizada, atomizada y consumista, ¿qué pasa? Que la gente se encuentra que si pierdes el estatus económico lo pierdes todo y pasas a ser ciudadano de segunda o de tercera. Por lo tanto te tienes que avergonzar, ya solo por eso, por perder tu capacidad económica te tienes que avergonzar, y vivimos en una sociedad enferma, y eso sí que tenemos que revisarlo con autocrítica todos y cada uno de nosotros, porque eso depende de nosotros, que nos creamos unos valores u otros y los asumamos y los reproduzcamos. Eso es cosa nuestra, no solo de los bancos o de los poderes públicos, ¿no? Entonces, esta sociedad enferma, una de las expresiones que tiene es que está más estigmatizado ser pobre o empobrecido y haberlo perdido todo. Eso está más estigmatizado y más mal visto socialmente que un gran corrupto que ha robado millones y millones del dinero público y se va a esquiar a Canadá mientras lo están procesando judicialmente, ¿no? O sea, está peor vista la pobreza de quien menos tiene. Entonces, eso es uno de los principales enemigos con los que hemos tenido que lidiar, ¿no? Porque resulta que la gente nos llegaba a las reuniones más preocupada porque no se enterara su familia o su vecindario de que la podían desahuciar que por el desahucio en sí o por la estafa que le había hecho el banco, ¿no? Y ni de coña se planteaba salir públicamente a decir me está pasando esto y necesito ayuda, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un trabajo, o sea, no lo supimos ver, pero al menos supimos reaccionar. Y antes que enfrentarnos a los bancos tuvimos que hacer un trabajo de empoderamiento colectivo, de generar espacios colectivos de experiencia en los que entre nosotros aprender a afrontar el problema no como un tema individual, sino como un tema colectivo, a detectar responsables, a proponer soluciones, ¿no? Y creo que eso fue uno de los grandes aciertos de la plataforma, ¿no? El generar esos espacios colectivos de empoderamiento donde todos y cada uno seamos protagonistas de ese movimiento y de ese cambio necesario, ¿no? La lucha por los derechos, a diferencia de las políticas de caridad o asistenciales, ¿no? Donde tú vas y delegas tu problema para que alguien te ayude, nosotros entendemos que una lucha por los derechos es una lucha que empodera a la gente para que cada uno sea protagonista de su propia conquista de derechos, ¿no? O sea, mientras sea alguien que lo tenga que hacer por ti, jamás tú te vas a sentir capaz de nada, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue generar espacios donde, por ejemplo, expertos juristas nos ayudaron a formarnos, pero luego lo que hicimos es formarnos todos y cada uno de nosotros para que cada uno pudiera defender por sí mismo su propio caso, porque además nadie va a defender tu caso mejor que tú mismo, ¿no? Ahora, eso sí, hemos generado espacios también de solidaridad, donde nadie nunca más va a estar solo, y ahí está también la fuerza del movimiento, donde cada uno es responsable y protagonista de la resolución de su caso, pero al mismo tiempo nunca más va a estar solo, y cuando necesita apoyo lo vamos a acompañar al banco, lo vamos a acompañar a servicios sociales, al juzgado y donde haga falta, y vamos a batallar su caso hasta el final, ¿no? Entonces eso, creo que ese espacio de... Hace una calor aquí impresionante, ¿no? Deben ser los recortes esto, pero es impresionante. Pues nada, no me voy a alargar mucho más porque si no nos vamos a fundir y ahora pasaré... ¿Vamos bien de tiempo? Sí, de las 7 y 10. Vale, muy bien. Porque nosotros tiramos bien de agua. Sí, porque el calor se bebe más. Pues, muy bien. Pues entonces eso, decía, ¿no? La plataforma empezamos generando esos procesos de empoderamiento que han sido claves para que luego el movimiento crezca como ha crecido. Creo que otro acierto de la plataforma, si como aprendizaje o experiencia puede servir, aparte de eso, de hacer protagonistas a todos y cada uno de nosotros de esa lucha y del apoyo y de la solidaridad, ¿no? Creo que fue el hecho de hacer objetivos a corto, a medio y largo plazo, ¿no? Sabíamos que había un problema de modelo, de mercantilización de la vivienda, o sea que el problema de las hipotecas era la punta del iceberg de un problema mucho más amplio, incluso de falta de democracia, pero más allá de saber que había un problema mucho más amplio, también vimos que teníamos el problema aquí y ahora, ¿no? Y que la gente, su vida está en juego hoy y tiene que darle de comer a sus hijos hoy y le van a desahuciar este mes. Entonces hay que organizarse para hacer frente a eso. Entonces, a partir de ahí, pues desarrollamos, mientras interpelábamos a las administraciones para que hicieran su trabajo y hacíamos propuestas legislativas que Partido Popular y Partido Socialista sistemáticamente tumbaban en el Congreso, pues mientras no había esa respuesta de las administraciones secuestradas por esos intereses económicos, tuvimos que buscar mecanismos de autotutela de los derechos, ¿no? En el día a día. Y eso pasó pues, por negociaciones con los bancos que hemos ido mejorando en base a nuestra propia experiencia, ¿no? Y lo que empezó como negociaciones puntuales, pues ahora tenemos negociaciones colectivas con las centrales bancarias, que al principio ni nos querían recibir y nos trataban con absoluta arrogancia. Ahora, gracias a la movilización social que ha habido, les hemos tocado en la imagen pública, entonces por mucho poder que tengan, no dejan de ser empresas que dependen de sus clientes, les hemos tocado la imagen y ahora se sientan a negociar, ¿no? Y ahora en el día a día
aunque la ley todavía no ha cambiado, nosotros estamos consiguiendo daciones en pago, condonaciones de deuda y alquileres sociales cada día más, ¿no? Negociando caso a caso. Pero cuando todo eso falla, y desgraciadamente muchas veces falla, o porque la gente ya viene a nosotros demasiado tarde, o porque el banco no responde, o porque conseguimos la dación en pago, pero la dación en pago, si no te dan el alquiler social, no deja de ser un desahucio encubierto, no consta judicialmente, pero esa persona se ha quedado sin vivienda porque no le han dado el alquiler social. Pues cuando todo eso falla y esa interpelación a los bancos y a las administraciones no es suficiente, ahí es donde hemos llegado a la desobediencia civil, ¿no? Entonces, primero fue la lucha contra los desahucios, que sigue hoy en día y que ya hemos parado cerca de 800 desahucios, desobedeciendo a esa ley injusta en nombre de una legislación, de una norma superior, ¿no? Como sería en este caso la de los derechos humanos y los pactos internacionales. Y después de eso también la recuperación de las viviendas vacías, ¿no? Si hay esas viviendas vacías que se están mal vendiendo a especuladores, viviendas que ya hemos pagado con nuestro dinero y son nuestras, pues habrá que recuperarlas y alojar a las familias que lo necesiten, ¿no? Eso lo hemos llamado la campaña de obra social de la PA. En Cataluña ya hemos recuperado 13 edificios que son de bancos o del Banco Malo, de la Sareb. Hemos alojado a más de 700 personas. Hoy tenemos la buena noticia de que se ha inaugurado el edificio número 14 en Madrid, una obra social nueva. Y por lo tanto eso va a ir a más, ¿no? Va a ir a más y se va a extender mientras no haya una respuesta adecuada a los derechos de los ciudadanos, ¿no? También destacar este tema del Sareb, que es el colmo de los colmos, o sea, la entidad que rescata por segunda vez a los bancos con nuestro dinero, ¿no? 50.000 millones de momento en el Sareb. Esa entidad que está gestionando viviendas que ya se habían rescatado con dinero público, porque son básicamente de Bankia, de Catalunya Caixa, que ya han recibido decenas de miles de millones, o sea que es un doble rescate, pues esa entidad está siendo la más agresiva con las viviendas. No quiere negociar con las familias y es la que primero recurre a los tribunales para hacer desalojos cautelares por la vía penal, más que los propios bancos, ¿no? Que ya es el colmo. Y ni siquiera quiere negociar, a pesar de que en primera instancia los jueces han archivado, o sea, no le han dado la razón al Sareb, le han dado la razón a la gente, han dicho que era una vergüenza en los juzgados que esto se hiciera. Tenemos un caso en Girona donde ahora la audiencia sí que le ha dado la razón al Sareb y tenemos una amenaza de desalojo el 16 de octubre de un bloque donde viven 41 personas, 21 niños, ¿no? Pues ahí el Sareb nunca ha querido negociar ni hablar, incluso en un caso como el de Sabadell, donde el propio ayuntamiento lo hemos implicado y ha pedido al Sareb que en nombre del interés general facilite esas viviendas, no que las regale, que las facilite en régimen de alquiler social, y el propio ayuntamiento se ha ofrecido como garante en la gestión de esas viviendas, el Sareb con absoluta arrogancia ha contestado con una carta diciendo: esto solo tiene el 45% de capital público, y tienen narices, solo el 45%, por lo tanto, como no es más del 50%, somos una entidad privada, entonces nuestro objetivo, literalmente dicen, no es el derecho a la vivienda, no nos ocupamos de eso, nosotros tenemos que hacer una gestión rentable y por lo tanto nos interesa no el alquiler social, sino vender esto a inversores. Literalmente le dicen eso ya no a la PA, sino a un ayuntamiento que está pidiendo alquiler social para las familias afectadas, ¿no? Pues ese es el nivel de la intervención pública a día de hoy, ¿no? Con, por cierto, una declaración de intenciones explícita y pública, tanto de la banca como del gobierno, de volver a hinchar otra vez la burbuja inmobiliaria. Cuidado, señores, que esto no se ha acabado. O sea, ellos seguirán hasta el final exprimiendo la naranja mientras se lo permitamos. Igual que están haciendo esto de malvender el patrimonio público de viviendas a inversores extranjeros, el PP acaba de reformar la ley de arrendamientos urbanos, la que regula los alquileres, no para corregir ese déficit, esa poca protección de los inquilinos que ha llevado a mucha gente a hipotecarse, no, para radicalizar más la desprotección de los inquilinos, ha reducido la duración de 5 años del contrato a 3. Entonces, claro, es legítimo querer una vivienda estable. O sea, una cosa es querer ser un especulador y acumular viviendas, pero querer tener una vivienda propia, un hogar del que no te puedan echar fácilmente, eso es absolutamente legítimo y razonable, ¿no? Y la mayor parte de la gente que ha comprado una vivienda lo hizo con ese deseo legítimo, ¿no? Entonces, claro, si te dicen que el alquiler, la única garantía que tienes es que el contrato te va a durar 3 años, ni siquiera ahora puede aumentar no solo el IPC cada año, sino que ahora lo puede decidir libremente el propietario cuánto aumenta anualmente. O sea, ya es el colmo, es una declaración de intenciones de que no quieren que el alquiler sea un incentivo para la ciudadanía y sí lo sea para esos inversores extranjeros a los que están ofreciendo esas viviendas, ¿no? Entonces, también la Asociación Española de la Banca hace pocas semanas hizo un comunicado diciendo: para salir de la crisis, señores, hay que volver a construir y hay que volver a conceder hipotecas. O sea, con todo el descaro lo han dicho, ¿no?
Entonces eso, la situación es dura y es difícil, ellos tienen el poder, ellos han dejado claro además que van a seguir intentándolo hasta el final y ni siquiera disimulan. Y entonces esto, tal y como nos encontramos nosotros cuando empezamos con la plataforma, puede llevar a un cierto desánimo generalizado, ¿no? Porque dices, ¿por dónde empiezas? O sea, frente a esta situación monstruosa, con esta concentración de poder, con este aumento de la desigualdad, con además esta ofensiva de doctrina del shock, ¿no? Esto que también explicó la Naomi Klein, que se genera artificialmente una situación de shock a la población para implementar cambios y recortes que de otra manera esa población no aceptaría, ¿no? Y ahora mismo estamos en esa situación, o sea, cada semana nos anuncian nuevos recortes y nuevas leyes insoportables, no te da tiempo a organizar una manifestación que te han aprobado 10 recortes más, ¿no? Entonces realmente ahora mismo somos un experimento de cobaya en Europa, lo que se hizo en América Latina, en España, bueno, y en todo el sur de Europa, en Grecia antes que aquí, se está haciendo este experimento para ver hasta dónde aguantamos, hasta dónde vamos a aguantar, que ellos lo van a exprimir hasta el final, ¿no? Por eso decía que esto no se puede hablar solo como un problema de vivienda, ¿no? Nosotros conocemos más la experiencia de vivienda, pero esto claramente es un problema sistémico, ¿no? Entonces eso, realmente la situación es complicada porque dices, ¿por dónde empezamos, ¿no? Ante esta situación donde además estás hablando de poderes que son transnacionales, que ni siquiera son de ámbito estatal? Entonces también tienes la dificultad y dices que aunque cambies la ley resulta que es la troika la que te está diciendo que no puedes cambiar la ley, ¿no? Pero también yo creo que hay que darle la vuelta a esto y hay que preguntarse, ¿a quién le interesa que tengamos esta percepción de democracia corrupta, sin solución, de pesimismo, de que no hay alternativa? Está claro que el pesimismo ahora a quien más le interesa es a quien concentra el poder. O sea, lo que les interesa es que realmente pensemos que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo siempre había sido una pesimista activa y ahora me he vuelto una optimista militante. O sea, no ingenua, pero por militancia me he declarado optimista porque encuentro que eso es uno de los principales desafíos que hoy hay que hacerle al poder, ¿no? Y creo que también en eso fue importantísimo el 15M, ¿no? Porque el 15M todavía no hemos resuelto quizás grandes cuestiones de este país y la situación es durísima y no podemos ser triunfalistas, pero yo creo que con la PA y con el 15M y con otras expresiones estamos empezando a hacer lo más difícil de todo, que es renombrar la realidad y desafiar el discurso oficial, ¿no? El 15M recordamos que fue salir masivamente a las calles y decir no somos pocos, no somos idiotas, sabemos lo que estáis haciendo, no tenemos miedo, juntos podemos, ¿no? Entonces ese mensaje de desafiar el miedo que se nos quiere inculcar, ¿no? Ese discurso que nos lleva a la impotencia, creo que es uno de los pasos más importantes para luego empezar a conquistar derechos, ¿no? Y luego hay que tener también muy claro esto, o sea, que la situación es difícil, pero que toda la conquista de derechos siempre se ha hecho así, o sea, el poder jamás se autolimita de forma voluntaria, quien tiene privilegios no renuncia a ellos de forma voluntaria, siempre es porque alguien le obliga a renunciar a esos privilegios o a limitar ese poder. Y por lo tanto, siempre ha sido la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, la que ha conquistado derechos arrancándoselos al poder, llegando, si es necesario, a la desobediencia civil generalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos planteamos esta enormidad? Bueno, yo creo que tenemos que tener claro que esto va a ser un proceso largo, ¿no? Que también no tenemos que dejarnos llevar por el ritmo capitalista, ¿no? Donde parece que hay que conseguirlo todo aquí y ahora y si una manifestación no funciona es que estamos fracasando y no hay nada que hacer. Pues no, esto es una carrera de fondo, porque además eso, no estamos hablando solo de un cambio económico, estamos hablando de un cambio cultural y eso todavía es más difícil. O sea, cambiar los valores que nos atraviesan a todos nosotros de individualismo, consumismo, competitividad, eso no se hace en 2 días. Eso es todo un ejercicio de aprendizaje, de desaprendizaje y de reaprendizaje, ¿no? Con lo cual es una tarea de años, ¿no? Pero también tenemos que tener muy claro que si no nos planteamos esto, a como estábamos antes no vamos a volver. O sea, nos han declarado la guerra, creo que eso ya está claro, ¿no? Y por lo tanto, de esta crisis estafa, a como estábamos antes no vamos a volver. Podemos ir a peor, podemos ir todavía mucho peor, podemos ir a una versión contemporánea de la esclavitud, a una precariedad absoluta, a que la gente tenga mini jobs de estos, ¿no? 3 trabajos simplemente para poder comer y llegar a final de mes, sin derechos básicos, gente muriéndose en la puerta de hospitales privatizados, etcétera. Podemos ir a mucho peor, a como estamos ahora, o podemos ir a mucho mejor, pero está en nuestras manos. O sea, esto no nos va a caer del cielo. O sea, si dejamos llevar por la inercia, vamos al abismo. Ahora,
si nos organizamos, si nos ponemos a ello, tenemos la oportunidad de que se ha roto un espejismo y ahora está en nuestras manos implicarnos para que esto vaya mejor y salgamos de aquí con una regeneración democrática, con una reorganización de la economía que realmente ponga la vida y los derechos de las personas en el centro de nuestras prioridades, ¿no? ¿Cómo hacer eso? De varias maneras, generando espacios de empoderamiento y de apoyo mutuo. Eso se puede hacer a muchos niveles, en muchos temas distintos, no solo en el tema de la vivienda, ¿no?, sino también en una escalera de vecinos, en muchas formas organizativas, en pues, la asociación de padres de la escuela. O sea, hay muchos espacios donde podemos generar esos espacios colectivos, donde veamos que frente a las dificultades cotidianas no estamos solos y que si nos organizamos de forma colectiva para las necesidades cotidianas podemos ser mucho más afectivos, ¿no? Que eso también sería una segunda línea de actuación, la de buscar alternativas cotidianas. O sea, más allá de buscar grandes alternativas, hay que ir construyendo las pequeñas alternativas en el día a día, ¿no? Pues no consumir en grandes superficies, buscar alimentos que se produzcan en el campo de proximidad, etcétera, que sean más ecológicos. Pues eso, sacar el dinero de los banca tradicional y llevarlo a la banca ética, y así muchas otras cosas, ¿no? En el día a día, apostar por una economía social cooperativa, ¿no? que de hecho está creciendo muchísimo, afortunadamente. Se están creando muchas cooperativas, porque las cooperativas básicamente lo que hacen es organizarse para generar actividad económica, pero no con la idea de hacer un beneficio especulativo, sino que cualquier beneficio que se hace revierte en el proyecto común y colectivo, ¿no? Entonces, se pagan los sueldos dignos, etcétera, y lo que se produce de más sirve para aumentar el proyecto y mejorarlo, ¿no? Pero también, no solo en el día a día, generar esos espacios de empoderamiento y reaprender, ¿no?, esos valores, ese reaprendizaje democrático que tenemos que hacer. La democracia no es una idea abstracta, la democracia se practica día a día, ¿no? Cuando hemos delegado la democracia, hemos visto lo que se ha generado, ¿no? Corrupción generalizada como la que tenemos ahora. Entonces, la democracia la vamos a tener que ejercer cada día, y aprender a vivir de otra manera es cosa de cada uno de nosotros en nuestro día a día. Pero más allá de eso, tampoco podemos permitir la impunidad, ¿no? O sea, los grandes responsables tienen que pagar por lo que han hecho. Y ahora no estoy incitando al linchamiento, yo estoy por la vía pacífica, soy kandiana, o sea, que nadie me malinterprete, pero sí que al mismo tiempo lo que no podemos hacer es rehuir el conflicto, porque mientras haya impunidad no habrá democracia. Eso es así. O sea, mientras los criminales, y eso también tenemos la lección con la falta de memoria histórica de este país y la mala transición que se hizo, ¿no? O sea, hemos ido dando lecciones de democracia por el mundo, y resulta que aquí somos de los pocos países del mundo donde no se ha procesado a los responsables de una dictadura y de una masacre, donde no se han desenterrado a los muertos y no se ha restituido la dignidad a las víctimas, no se las ha reconocido como tales. Entonces, eso impide la democracia, ¿no? Mientras los criminales responsables de una dictadura antes o ahora de un crimen financiero como el que se ha hecho en este país, mientras sigan funcionando impunemente por los espacios de poder y de visibilidad, se muevan tranquilamente por la calle, aquí no habrá nunca democracia, porque el mensaje que se le está dando a la población es que los corruptos y los criminales ganan y los demás perdemos, ¿no? Entonces, esta gente no tiene que moverse con impunidad. Hay que intentar que haya justicia formal, pero mientras no la haya, porque ahora mismo las leyes, en realidad, los delitos de los corruptos prescriben rápidamente, a diferencia de las deudas de las familias, pues mientras no haya esa justicia formal, que en algún pequeño caso se puede producir, pero muchos otros no, habrá que buscar formas de justicia social, como por ejemplo fueron los scratches, ¿no? Que es señalemos a los responsables que no puedan moverse tranquilamente por la calle, que si nos cruzamos con un rato con un botín, o a menor escala con otro tipo de responsables también de la administración pública, local, autonómica, implicados en recalificaciones urbanísticas y en corruptelas inmobiliarias varias, interpelémoslos, señalémoslos, que no vayan a comprar el pan tranquilamente, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer esa justicia social y a señalar a los responsables para que no funcionen con impunidad, porque si no lo volverán a hacer cada día. Y luego, evidentemente, otra vía es la desobediencia civil generalizada, pero ya no solo en la vivienda, sino en todos los temas básicos para la vida de las personas. O sea, hoy está amenazada la vida de miles y miles de personas en este país. No solo con el tema de la vivienda, con el tema de la alimentación, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, igual que estamos recuperando las viviendas, pues aquellos hospitales que nos quieran robar, que se han hecho con dinero público y que han sido un ejemplo para muchos modelos de sanidad pública de muchos otros países, pues no permitamos que en tan poco tiempo como están haciendo ahora, por ejemplo en Madrid, y pretenden hacerlo a nivel global también en Cataluña, no permitamos que se privaticen esos hospitales que son nuestros, y se están regalando al sector privado, como ya se hizo con otros sectores, con Telefónica y con tantas otras empresas públicas, ¿no? Entonces, si hace falta que se ocupen esos hospitales, que se ocupen las escuelas,
¿no? Hay que desobedecer masivamente también, no, por un lado, para autotutelar nuestros derechos, para que no nos quiten literalmente las casas, los hospitales y las escuelas, pero también para lanzar un mensaje muy claro a esos potenciales inversores de que esto no es tal negocio como los han vendido. O sea, que sepan esos fondos buitre que vamos a pelear por lo que es nuestro y que no van a poder disponer de esos hospitales y de esas casas porque los vamos a ocupar tantas veces como haga falta, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a plantearse la desobediencia civil generalizada como mensaje también para acabar con la impunidad, pero también para la autotutela de los derechos. Y también, evidentemente, desobedecer leyes que pretendan básicamente infundir el miedo, ¿no? Ahora Gallardón, ese ministro de la Injusticia, pretende aprobar una reforma del Código Penal, que otra vez es otra declaración de guerra, ¿no? Que a cualquier protesta, a cualquier movimiento le pone ya casi la etiqueta de terrorista y te amenaza con prisión, simplemente por hacer una acción pacífica en un banco y tantas otras cosas, te amenazan ya con penas de prisión. Bueno, ellos, está claro lo que quieren con esto, asustarnos. Pues habrá que ser más valientes que nunca. Y yo propongo, el día que se apruebe ese Código Penal y entre en vigor, desobediencia civil generalizada en todo el país. Ocupemos todos los bancos y desobedezcamos ese código masivo para que entiendan que no vamos a tener miedo, ¿no? Todo esto, evidentemente, habrán algunos riesgos, podrá haber represión, podrán haber detenidos en algunos casos, pero, insisto, la alternativa es un peligro mayor. O sea, si nos quedamos en casa, realmente estamos corriendo el mayor de los riesgos, ¿no? Que es que nosotros no tengamos presente y nuestros hijos no tengan futuro. Entonces va a ser difícil, va a ser duro, pero sí se puede y ya lo estamos demostrando, porque estamos consiguiendo lo más difícil de todo, ¿no? Eso es de lo más hermoso que nosotros podemos explicar desde la experiencia de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Es como miles de personas que llegan a nuestras reuniones, que no pueden ni hablar, que rompen a llorar, que no son capaces ni de explicar lo que les está pasando, de tan colapsadas que están por lo que les está ocurriendo, después de pasar por varias reuniones de la plataforma y de recibir el apoyo de otros compañeros que llegaron igual que llegan ellos ese día. Hablan de esa experiencia como volver a nacer, como una segunda oportunidad, y eso es lo más difícil de todo. O sea, que seamos capaces nosotros mismos de desmontar la versión oficial y de devolvernos la esperanza, ¿no? Y en eso estamos. Gracias. Nada, es para bueno, y luego me queda responder alguna de las preguntas. hacer las preguntas que queráis. Os voy a pedir solo, por si acaso, breves y sintéticos con la participación. La plataforma Afectados de Asturias está en Gijón y también en Oviedo. Las asambleas en Oviedo son los martes a las 6 en el Hotel de las Asociaciones de Santillano, frente a los Prados, y en Gijón son los viernes a las 6 en el Centro Municipal del Llano. También os podéis encontrar por Twitter, Pasturias, en Facebook también Pasturias y en el blog pasturias.wordpress.com, y creo que Celia va a repartir unos panfletillos donde explica un poco las fases de la ejecución hipotecaria. También es un mini resumen de la asesoría productiva que está dentro del libro de vidas hipotecadas. Ya está. Voy a ser breve, pero como no es el catecismo, tengo que decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, felicitar, tanto a Acción en Red como a la ponente, a la que no conocía personalmente, pero ya he seguido. Felicitaros por habéis hecho una labor ingente, ¿no? Pero yo, además de todas las cosas que tú planteaste, que me parecen perfectas, que además de todas las cosas que has planteado, que me parecen perfectas, yo más o menos coincido con casi todo lo que dijiste, la corrupción imperante, etcétera, etcétera. No estoy tan seguro que todo sea corrupto, no estoy tan seguro. Creo que eso habría que... La brocha gorda nunca me gusta más el evidencia, pero yo sí creo, de algo sí estoy seguro, es decir, es necesario la lucha ciudadana, es necesaria la desobediencia civil, pero también es necesaria cambiar la correlación de fuerzas que hay en el poder. Tú hablaste de la situación en América Latina, ¿no? No es que la conozca muy bien, pero algo más o menos conozco. En
en América Latina cambiaron las cosas cuando expulsaron de los que tienen tú decías que cada día hacen una ley, que la publican en el BOE, por cierto, bastante farragosa para que nadie lo entienda o lo entienda lo menos posible. Sería mucho mejor que cambiáramos a los que hacen los ciudadanos cambiaran a los que legislan en el BOE. Yo creo, y eso sí que está en nuestra mano. Sí que está en nuestra mano, además de rodar el Congreso, meter por dentro un montón de diputados, que sí que está en nuestra mano votar. No todos los partidos son iguales, ni derecha ni izquierda, pero sí aquellos que realmente, aquellas opciones políticas, hay que decirlo, que siendo malas son menos malas que otras, y que yo creo que se ha demostrado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece que esa expresión faltó en tu disposición. Y yo creo que vamos a tener una cosa muy clara, un ejemplo muy claro, en próximo mayo, cuando hay unas elecciones europeas que son muy importantes para lo que se está cociendo en Europa del Sur, que sí que es un experimento de exprimirnos al máximo. Yo quisiera que a ver qué decías tú, qué reflexiones tú. Por ejemplo, que el otro día planteaba el líder de Syriza hacer una gran coalición de los partidos del sur. A ver, ¿qué opinión tienes de eso? Hacemos, no sé, 3 o 4 intervenciones. La obra social de la PAC, ¿cómo conseguisteis eso y cómo lo podéis aplicar en relación con el Sareb? Aquí parece que a ver, ¿se oye? Vale. Sí, aquí parece que cuando se habla de partidos políticos, pues alguno como que tiene una chichilla en el culo y salta, ¿no? Pero hay que reconocer que hasta aquí todos los partidos políticos están privados. Es decir, en el Consejo de Administración de las Cajas de este país estaban todos los partidos políticos, incluso los que llevan la dación en pago en su programa electoral. Y en ningún momento denunciaron lo que estaban haciendo esas cajas. Es decir, veamos Bankia. Es decir, Bankia, la entidad que con su filial, se me dio la palabra, BFA, más se ha desociado en este país, la que más dinero ha llevado al frente. Es decir, la persona que más cobraba era el consejero de Izquierda Unida. Aquí tenemos Liberbank con el PSOE. Es decir, y ninguno nunca ha hecho absolutamente nada, ni ha denunciado lo que estaba pasando en esas cajas. Es decir, y ahora llevamos en el programa electoral la dación en pago. Ahora todos apoyamos a la plataforma, mientras que la plataforma ha estado bregando en la calle y bregando sola, porque cuando pidió ayuda, y ahí está Ada, que lo podrá decir porque estaba desde el principio, nadie le dio esa ayuda. Es decir, empecemos a mirar un poco los partidos políticos, que empiecen a mirar un poco para adentro, que empiecen a pedir disculpas a todas esas familias que han desahuciado en los consejos de administración de las cajas y que no han hecho absolutamente nada. Y creo que hay que empezar a denunciar con nombres y apellidos y empezar a decir quiénes son realmente los culpables de la situación que está viviendo este país, que mayoritariamente han sido los partidos políticos. Tanto el PSOE, que permitió y que agilizó los desahucios, como el PP, que lo permitió, como los otros partidos políticos de la índole que sean, que están en los consejos de administración de las cajas de este país y que permitieron lo que ha sucedido en este país. En primer lugar, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo, el trabajo de calle, el trabajo de denuncia, por el situación que estamos viendo. Creo que hemos sacado algo claro de esta asamblea, se lo puedo llamar así, y es que quien está en el poder no defiende los intereses del pueblo. Ha quedado claro que tienen unos intereses que no los van a dar, solo si nosotros nos logramos imponer ante ellos. Por eso no termino de entender cómo es posible que si esas personas no vayan a delegar su poder, nosotros tengamos que pactar con ellos. ¿Cómo es posible hacer que esa raposa no cuide nuestras gallinas dejándola otra vez en el poder? Pero diciéndole, bueno, pero una vez cada semana no te pases por el gallinero. No puede ser que estemos luchando por nuestros derechos de una forma servil, jugando en su tablero de juego con sus propios normas. Si algo está claro es que esos intereses que tienen no nos van a ser devueltos por las vías que hemos llevado hasta el momento. Por eso estoy muy en desacuerdo contigo cuando dices que es una democracia secuestrada. No estoy nada de acuerdo porque la democracia funciona a la perfección. El problema es para qué clase funciona esa democracia. El problema es
¿a quién defiende esos intereses? ¿A quién defienden esas leyes? ¿A quién defiende la infraestructura económica? El problema viene de raíz, el problema es mucho más profundo. Y creo que no podemos quedarnos en algo superficial. Sí que es cierto que necesitamos una acción de hoy, como lo estáis haciendo vosotros, pero debemos dar un salto cualitativo. No es una cuestión de ir puliendo la democracia, más democracia. No es un cambio cuantitativo, es un cambio cualitativo que debemos hacer todos unidos. Es como cuando se le prestaron las perras a los bancos, no se pudo hacer como, bueno, hace muchos años, nadie se acordará tampoco, creo que me calcule la edad, pero cuando la Chrysler, una de aquellas compañías de coches americanos, los tuvieron que rescatar, y lo primero fue, en 5 años no hay dividendo. Esa una. Otra, aquí con el sistema que tenemos, de momento, cero patatero. Porque yo he vivido, por desgracia, bajo el régimen de Tony Blair y tenía más de 100 rebeldes. ¿Por qué? Porque al miembro del Parlamento le elige el ciudadano. Y esto de las listas es un mal rollo. Porque si no, por ejemplo, la señora Fabra, con aquel numerito que armó con las señoras de los mineros, tenía que haber dimitido. Y otro tercer problema que hay, muy serio, pero más que serio, son los periódicos, los medios de comunicación. Porque cuando el gran debate se cerró y le dan un mes para cerrarlo, los periodistas no saltaron a defenderles porque sabían por qué se cerraba el gran debate, porque les estaban tocando las narices a muchos. En cambio, en Inglaterra, que tienen fama de ser más flemáticos que nosotros y una cosa y otra, hay una revista que se llama Red Pepper, que lo lleva una chica que es comunista, y cuando quiso el gobierno cerrar esa revista, todos los periodistas de un partido y de otro, bueno, se pusieron como locos y empezaron a escribir cartas y a poner listas, a coger firmas, a decir que aquello que no se podía hacer porque era una democracia, y si no les gustaba, el que no le gustase la revista, que no se la comprase. O sea que hay 3 cosas muy fundamentales: que no se pueden dar perros, y que están por ahí cobrando lo que les dé la gana, y que el sistema tiene que cambiar, el sistema de votar tiene que cambiar, porque si no, aquí vamos a estar nuestros nietos y bisnietos, y lo debemos a nuestros abuelos, sobre todo los que son asturianos, que aquí después de la guerra lo perdieron todo, y estamos como cuando la guerra, que los echen de las casas, que no tienen trabajo, que no tienen que comer. O sea, es lo mismo, lo único que, claro, no había vivienda. Entonces las viviendas estaban muy caras para alquilar. Pero ahora hay viviendas vacías, o sea que en cierto punto estamos peor que en la guerra, porque hay viviendas vacías y la gente viviendo como sardinas en lata. Y eso no puede ser. Y después otro problema que nos va a venir encima si no nos ponemos un poco más fuertes, lo que está sucediendo en Hungría, que a los que desahucian les van a decir que es un crimen ser desahuciado y que les quieren buscar cualquier cosquillita para meterles en la cárcel. O sea que es que se están pasando todos los días, ¿eh? El caso de la complicidad del Estado en todo lo que hemos estado hablando, hay que tener en cuenta que una persona sin recursos, una persona que se queda en la calle, supuestamente ha de ser atendida por el Estado. Eso cuesta un dinero, probablemente más dinero que el que cueste dotar a esas personas de alquileres sociales. ¿Se está teniendo en cuenta eso o estamos ante una especie de genocidio disfrazado por telas de seda? Es un genocidio. Mi trabajo en esta institución y mi trabajo en esta institución. Y yo quiero empezar súper breve, pero darte las gracias por estar aquí y porque a pesar del calor que hace, desde luego tú y lo que tú representas, porque yo ya sé que tú no estás aquí a título personal, sino que representas a mucha gente que no está aquí, es un soplo de aire fresco para nosotros. En una universidad que la nuestra, la de aquí, pero también en general la española, que parece que estamos adormecidos, donde estamos viviendo continuamente cómo se nos roban los derechos que, como tú misma decías antes, nos costó tanto conquistar y que no nos lo dieron ni los partidos políticos ni los poderes económicos, sino que nos los ganamos nosotros a pulso, donde la gente que estamos aquí ahora, cuando entramos, solo estudiaba alguna gente y ahora parece que vamos a tener que volver a ver cómo se saca la gente de la universidad para que solo estudien los hijos de la gente que tiene dinero. A mí oír tu discurso, oír a una mujer hablar como hablas tú, con esa claridad de ideas, con esa coherencia de discurso, con esa contundencia, que creo que tiene que ver con que detrás de ti hay mucha gente y tú hablas por la gente a la que representas, me parece un honor.
Ni me parece superficial, ni me parece servir lo que hacéis, me parece muy digno y desde luego para mí, y creo que para muchos de los estudiantes y profesores que estamos aquí, una referencia de las pocas que ahora mismo tenemos de hacia dónde hay que caminar. Y en ese sentido yo te pediría que nos explicases un poco más una de las cosas que dijiste, o dos de las cosas que dijiste, que yo creo que es donde van a estar las claves de lo que vamos a tener que hacer en los próximos tiempos, que va a ser, como tú dices, muy largo, porque esta es una carrera de fondo. Por una parte, esas formas de autoorganización donde no tenemos que esperar a que nos cambie el sistema de un partido político, porque somos nosotros los que lo tenemos que cambiar, y eso pasa por autoorganizarse en los sitios donde estamos y utilizar los espacios que tenemos, que pueden estar muy manipulados, pero que son nuestros también. Yo me reclamo universidad, estoy en la universidad y tengo derecho, junto con las personas que dentro de la universidad van a sufrir los palos, o ya estamos sufriendo los palos de los recortes, decir lo que tenga que decir en los espacios. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la desobediencia civil. Porque mucho me temo que tal como se está planteando la situación, vamos a tener que llegar ahí si no queremos ver, pues eso, cómo la gente se queda en la calle o cómo la gente sale de la universidad, porque hay quien está muy interesado en sacar a la gente para que en un país como el que tuvieron en otros tiempos, donde la gente, como no sabía nada, como estaba muy poco educada, podían hacer con ella lo que quería, que es lo que quieren poder. Uno de los temas son partidos políticos, elecciones, ¿no? Es verdad, yo he hecho referencias, pero es verdad que no he entrado al detalle, porque tampoco creo que sea mi papel, ¿no? A veces hay esta tendencia, ¿no? Que yo últimamente me lo estoy encontrando bastante, que en esta sociedad mediática, ¿no? Donde a veces son los medios los que eligen los portavoces más que los movimientos, cuando de repente te eligen como un personaje mediático, a veces también, por el hecho de ser muy visible, de repente se te pide que hables de todo y opines de todo, y no hay por qué. O sea, yo precisamente el mensaje que estoy dando es que lo que yo humildemente he aprendido, lo he aprendido en una experiencia colectiva donde participan miles de personas, con lo cual no me pidáis que tenga opinión sobre todo y menos certezas, porque no es el caso, os voy a decepcionar, ¿no? Más que nada tengo intuiciones en base a la experiencia acumulada de estos años, ¿no? Entonces, no es eso, no creo que tenga que opinar de todo ni dar respuestas a todos los temas. Lo digo para no decepcionar, porque me sabría mal decepcionar, ¿no? Pero bueno, sobre el tema de los partidos políticos, yo sí que he mencionado que estaba hablando de estructuras de poder. Lo he dejado muy claro, he dicho que hay personas honestas en los juzgados, en los partidos políticos, en los medios de comunicación. He hecho esa diferencia, ¿no? He dicho que hay gente que se lo cree y que intenta hacer su trabajo lo mejor posible en todos esos ámbitos, pero que las estructuras de poder son corruptas, por definición, y que forman parte del problema ahora mismo, ¿no? Entonces, los partidos políticos, seguro que como se han diseñado, fueron útiles en el siglo pasado, seguro que sí, pero ahora se han quedado desfasados como mínimo desfasados. O sea, con las posibilidades que tenemos ahora tecnológicas de redes sociales de participación, ahora mismo los partidos políticos no solo no son una herramienta de participación que originariamente debían de ser, sino que son un búnker contra la participación ciudadana. O sea, obstaculizan la participación ciudadana con sus estructuras absolutamente herméticas que premian el trepismo, que no implementan, por ejemplo, cosas tan básicas y sencillas pues como referéndums vinculantes sobre los temas principales que nos preocupen. Entonces, es verdad, no todos los partidos tienen la misma responsabilidad. Hay un problema claro con el bipartidismo en este país, que además ha hecho unas reglas del juego para que ese bipartidismo, aunque esté muy deslegitimado, se perpetúe con una ley electoral que los beneficia, etcétera. Pero también es verdad que, siendo verdad que no todos los partidos tienen la misma responsabilidad, esa estructura de partidos ha hecho que todo partido que aumenta su poder, porque no solo está en el ámbito estatal, está también en el local y el autonómico, donde ahí han habido distintos partidos que han gobernado, y también esos partidos que son minoritarios a nivel estatal han sido mayoritarios en ámbitos municipales y autonómicos, y no han hecho grandes cosas diferentes. En algún caso sí, pero muy puntual. O sea, han habido muchos, por ejemplo, ¿no? Como antes se decía, no solo que haya algún partido que tuviera representación en una caja. En Cataluña, por hablar del caso que yo conozco directamente, han habido partidos que es verdad que desde el primer día apoyaron nuestras demandas en el Congreso. Por ejemplo, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, fueron los primeros que, cuando esto no era noticia y no estaba de moda, nos apoyaron y llevaron nuestras demandas al Congreso. Pero tenían en ese momento el gobierno autonómico, la Generalitat de Cataluña, y no supieron hacer nada relevante con este tema, absolutamente nada, ¿no? Se plegaron, no se enfrentaron ni siquiera al poder financiero, no se enfrentaron a él, no crearon conflicto para visibilizar los límites del poder que tenían. Entonces, como mínimo, se les podría acusar de una cobardía absoluta, como mínimo, ¿no?
Por lo tanto, ¿y eso qué tiene que ver? No tanto con que hayan personas más o menos honestas, que también hay un problema de personas, o sea, realmente hay gente que se dedica a la política para forrarse, y a esos habría que procesarlos, pero incluso cuando hay gente honesta, hay unas estructuras de poder que llevan a la impotencia política y bloquean la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay un problema de partidos en el sentido de que hace falta otros mecanismos de participación ciudadana más allá de los partidos como los conocemos. Entonces, claro que creo que, además de todas las estrategias que he dicho, hay que plantearse también cómo echamos a los corruptos del poder, y para eso hay que plantearse también, en algún momento, el tema institucional. Evidentemente hay que plantearse eso para echar a los corruptos. Pero con las actuales reglas del juego, o sea, lo que sobre todo nos tenemos que plantear es cambiar las reglas del juego, cambiar la ley electoral, que hayan referéndums vinculantes, porque eso realmente haría saltar por los aires unas estructuras de poder que ahora tienen hechas las reglas del juego a medida para que no aparezca ninguna novedad real en ese campo, ¿no? Entonces, y además de eso, otra consideración. Ahora mismo, por cómo están hechas esas estructuras de poder, lo que está claro es que la respuesta real a los problemas viene principalmente de la sociedad civil, en el tema hipotecario como en otros. O sea, han habido partidos políticos que han apoyado, menos mal, pero que no han sabido liderar absolutamente nada, nada de nada. Y estaban, se supone, que con muchas... O sea, todo partido político, aunque sea minoritario, tenía más dinero, más abogados, más economistas, más información que cualquier plataforma de afectados por la hipoteca. Y en cambio ha sido la gente que no tenía absolutamente nada la que ha visto venir el problema, la que ha sabido organizarse, la que ha sabido defender a la gente, la que ha sabido hacer una estrategia que realmente hiciera efectivos esos derechos. O sea, vamos, o sea, yo si estuviera en un partido político me estaría muriendo de vergüenza, vamos, porque realmente es escandaloso, ¿no? Aparte de lo que se haya hecho cuando se ha estado en el poder o no. O sea, realmente la poca capacidad de reacción ante los problemas ciudadanos es escandalosa, y creo que eso tiene que ver eso, no tanto con responsabilidades individuales, sino con un problema estructural. Y además eso, lo que comentaba también antes, que quizá no lo he desarrollado lo suficiente, independientemente de que habrá que plantearse cómo recuperamos las instituciones y cómo las regeneramos y cómo cambiamos las reglas del juego para que realmente podamos hablar pues de una participación democrática y de un control democrático, independientemente de eso, lo que seguro que nos va a faltar es una sociedad civil fuerte y organizada. Cuanto antes decía que el poder no se autolimita ni se autovigila por obra de magia, sino solo si hay una correlación de fuerzas donde hay una sociedad que le obliga a vigilarse y a ser transparente y a dar explicaciones. Claro, nosotros durante todos estos años hemos delegado la democracia en partidos políticos y nos ha ido como nos ha ido. Entonces, ahora hace falta que haya una sociedad civil fuerte, organizada, gobierne quien gobierne, aunque supuestamente lo hiciera bien. Aunque lo hiciera bien, lo acabaría haciendo mal si no hay una sociedad civil fuerte, organizada. Con lo cual, la tarea que seguro que tenemos que hacer es organizarnos, porque también ahí han habido fallos. Han habido fallos de todos nosotros por haber delegado, y también hay estructuras que funcionaron en el pasado y que ahora no funcionan. Los sindicatos mayoritarios son otros que también han acabado pactando, cediendo, y no han hecho su función tampoco. Y por lo tanto, aunque haya personas muy honestas en los sindicatos también, siempre hacemos esa distinción, ¿no? Entonces es eso, que aunque hay que plantearse el tema institucional, lo que seguro que hay que plantearse antes como algo absolutamente prioritario es esa sociedad civil fuerte, organizada, que todavía no tenemos, ¿no? Las elecciones europeas, yo no le pondría esas expectativas, sinceramente. Yo creo que en todas partes, por ejemplo, en las elecciones, pues evidentemente en las plataformas nunca vamos a decir a quién hay que votar porque somos apartidistas y eso nos define, pero siempre nos hemos posicionado contra el bipartidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, una campaña en negativo podríamos hacerlo, ¿no? De que, por ejemplo, como mínimo se penalice al bipartidismo, que es el principal responsable de lo que tenemos aquí. Pero ponerlo como gran expectativa, hombre, cuesta hacer ese discurso, porque lo que se va a votar es un Parlamento Europeo que es lo que menos poder tiene en Europa. Quien decide en Europa es el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, es la Troika. El Parlamento Europeo no pinta casi nada. Y encima te limitas a votar cada 4 años. ¿Y qué ha hecho el Parlamento Europeo frente a la emergencia que tenemos aquí y a la situación absolutamente anómala? No hay ningún país europeo que tenga la perversión de legislación hipotecaria que tenemos aquí. Se han escandalizado todos los medios de comunicación europeos, lo saben en toda Europa. Y a día de hoy, ¿qué han hecho? Aparte de darnos un premio a la ciudadanía, a la plataforma Afectados por la Hipoteca. Menos premios y más acciones. Entonces, si el Parlamento quiere que los ciudadanos le voten, tendrá que demostrar que sirve para algo, que a día de hoy más bien serviría, que es un mero decorado para intentar legitimar una supuesta Europa pseudodemocrática. Pero ahora mismo el Parlamento Europeo está vacío de legitimidad, y entonces no es de extrañar que la gente no vaya a votar en las elecciones europeas, porque ¿cuándo ha servido para algo eso, ¿no? Entonces,
que en las elecciones europeas haya una participación masiva lo veo complicado. O sea, que la gente vea con ilusión esas elecciones lo veo muy complicado. ¿Cómo funciona la obra social? Bueno, la obra social en nuestra web, en afectadosporlahipoteca.com, hay un manual que explica exactamente cómo lo hacemos, o sea que cualquiera puede verlo. Básicamente resumido, lo que es importante es que nosotros, he explicado antes, agotamos todas las vías, ¿no? Cuando llegamos a la obra social hemos intentado, pues eso, conseguir un alquiler social por todas las vías posibles, hemos intentado presentar recursos en el juzgado. Entonces, cuando llega la obra social, está claro que es el último de los recursos y cae por su propio peso. Y entonces, la obra social es a partir de familias que se implican en la asamblea. También dejamos muy claro que nosotros no hacemos asistencialismo, o sea, nosotros no somos un servicio gratuito de vivienda, como no creemos que tenga que ser ninguna política de derechos. Entonces pasa por las familias que se comprometen y se implican, que cuando todas las otras estrategias no funcionan, se acaba haciendo la obra social, ¿no? Y se hace también desde esa idea de corresponsabilidad no asistencial, porque si no se pueden generar muchos problemas, ¿no? De hecho, han habido otras ocupaciones donde pues, la gente cuando tiene un piso pues ya se despreocupa de la lucha colectiva y ya está, ¿no? Entonces, desde la plataforma dejamos muy claro que nosotros no hacemos asistencialismo, que nosotros hacemos una lucha colectiva por la conquista de derechos, ¿no? Y por lo tanto pasa por el compromiso el acceder también a esa obra social. No sé si había alguna duda específica más con la obra social, pero bueno, si no explico, toda la explicación y todo está en la web. Y la obra social la utilizamos para seguir negociando y seguir presionando, o sea, no es simplemente que entramos y ya está, sino que desde ahí seguimos forzando negociaciones con bancos y con administraciones y, por ejemplo, tenemos ya un caso en Tarrasa donde a partir de un edificio recuperado del Sareb gestionada por Catalunya Caixa conseguimos 11 alquileres sociales a 100 euros, ¿no? Que es también demostrarle a la gente, y eso enlaza con otra cuestión que se había dicho después, ¿no? Que era que se nos decía que luchamos por nuestros derechos de forma servil, que hacemos demasiadas concesiones y que de alguna manera tratamos con nuestros verdugos, ¿no? Yo he entendido más o menos que se nos estaba diciendo esto. A ver, está claro que hay un problema de modelo, yo se lo he dicho en todo momento, pero podemos limitarnos a hacer discursos maximalistas que llevan a la impotencia habitualmente, regularmente, o podemos ver estrategias que nos permitan cuestionar y erosionar ese modelo, pero al mismo tiempo nos permitan formas efectivas de autotutela de nuestros derechos. Entonces, la gente ahora mismo se está quedando en la calle, no tiene para comer y ve su vida amenazada y se intenta suicidar. Entonces, sí, le podemos decir que hay que acabar con el sistema, pero nos va a decir, sí, bueno, pues mientras tú acabas con el sistema, yo me tiro por la ventana. Entonces, frente a eso, nosotros lo que estamos haciendo, se nos puede llamar posibilistas si quieres, pero bueno, ese posibilismo ha puesto muy nervioso al Partido Popular. Y a muchos grupúsculos radicales ni existen para el Partido Popular y a nosotros se nos ha llamado terroristas y nazis. Algo un poco nerviosos me parece que les hemos puesto. Entonces, por eso insisto, ¿no? Que la crítica al modelo está claro. Yo ya lo he dicho que había un problema aquí con el capitalismo y que el sistema entero estaba manchado por la corrupción. Pero te puedes quedar con esa denuncia genérica o puedes hacer un plan para hacerle frente a eso, insistiendo además de que el enemigo no está solo fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros, porque hay un sistema de valores que nos atraviesa, pues eso, con el individualismo, con o sea, nosotros, por ejemplo, en la plataforma nos ha pasado, nos ha llegado gente absolutamente racista diciendo que, no racista, que había interiorizado el discurso oficial de que yo que he cotizado toda mi vida no puedo acceder a una vivienda social mientras los inmigrantes que no han pegado un palo al agua y acaban de llegar se quedan con todos los pisos. Bueno, pues tú a esa persona la puedes despreciar por racista y ya está, o le puedes permitir participar de un espacio de experiencia compartido donde por sí mismo va a descubrir y se va a dar cuenta de que a su lado tiene compañeros inmigrantes que son los únicos que le ayudan a negociar con el banco y que se ponen delante de su casa para parar el desahucio y que el enemigo realmente no es el inmigrante, sino que es el banco y el mal gestor público, ¿no? Entonces, claro, tú puedes hacerle muchos discursos a la gente, pero a la gente ahora necesita soluciones para hacer frente a su situación y para que la gente realmente asuma un discurso, eso no se hace con palabras, se hace con espacios de experiencia, donde cada uno experimente por sí mismo a qué se está enfrentando y haga sus propios aprendizajes. Y de hecho las plataformas ahora mismo se han convertido en pequeñas escuelas de democracia, donde cada día aprendemos colectivamente a enfrentarnos a ese sistema terrorífico, a buscar soluciones y a enfrentarnos también a nuestros pequeños miedos y a nuestros valores cotidianos, ¿no? Entonces, evidentemente que es una lucha imperfecta, pero es una lucha que está dando resultados. Entonces, si otro tiene un plan mejor, que lo proponga, pero más allá de las grandes declaraciones necesitamos estrategias, que ahora son urgentes.
Y luego, totalmente de acuerdo con lo que se comentaba antes, de que hay que preguntarse por los costes de este sistema, ¿no? Que nos dicen que todo lo que hacen es que hay que recortar y que no se puede hacer la dación en pago porque es hundiría el sistema, mientras se le regala el dinero a los bancos sin ninguna contrapartida, o se gasta nuestro dinero en dispositivos policiales y se envían antidisturbios para echar a una familia con niños de su casa, ¿no? Entonces, es evidente que no es un tema de dinero, sino que es un tema de poder y de mantener unos determinados privilegios. Y creo que se me preguntaba que explicara un poco más cómo hacer las formas autoorganizativas. Y se hablaba de que teníamos un discurso creíble. Creo que también es importante decir eso, que discursos se pueden hacer muchos, pero que si el discurso que hacemos desde la PA es creíble, es porque se apoya en una experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo relevante, que discursos se pueden hacer muchos, pero luego la cuestión es qué haces en el día a día, ¿no? Y creo que la mayor fuerza de la PA está en lo que hace en el día a día y no tanto en lo que dice, ¿no? Y sobre las formas autoorganizativas es una experiencia en proceso en el que cada día estamos aprendiendo. O sea, yo creo que también hay que buscar y recuperar la memoria de muchas cosas que se nos han borrado, ¿no? Por ejemplo, en este país había una tradición cooperativista enorme que la dictadura intentó borrar, pues habrá que buscar ahí porque hubieron formas autoorganizativas en este país brutales, ¿no? Y experiencias pues de nacionalización del suelo, por ejemplo, de cosas que no nos han explicado en el colegio, pero que ahí están, ¿no? Que podemos ir a buscar a algunos abuelos que nos lo pueden contar o algunos libros que todavía lo explican. Y entonces habrá que buscar eso, formas autoorganizativas a muchos niveles distintos, lo he dicho antes, ¿no? No tengo una receta mágica, pero desde experiencias de resistencia, como puede ser parar los desahucios, a formas autoorganizativas un poco más sólidas como la economía social y el cooperativismo, y plantearse también otros modelos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vivienda, pues es eso, nos han planteado la falsa dicotomía entre propiedad y alquiler, como si no hubiera ninguna otra posibilidad, ¿no? Entonces, o un alquiler de mierda absolutamente precario, o la propiedad con una hipoteca 40 años. Bueno, esto no tiene por qué ser así, hay muchos otros modelos posibles, ¿no? Por ejemplo, están las cooperativas en régimen de cesión de uso, que miles de personas viven así en el norte de Europa o en algunos países de América Latina, donde precisamente lo que se hace es que la propiedad es colectiva. Entonces, la propiedad es colectiva, la cooperativa no busca beneficio, con lo cual baja los costes, o sea, el objetivo de pagar simplemente es garantizar el mantenimiento de la vivienda, eso se traduce en una especie de alquiler barato, pero además, o sea, a ti te da la estabilidad de que tu casa es tuya, tú pagas como un alquiler barato, pero tienes un derecho de uso permanente, no te pueden echar de esa casa, incluso tus hijos pueden heredar ese derecho de uso de la vivienda y por lo tanto tienen las ventajas del alquiler, de un alquiler razonable, pero también de la propiedad, que es la estabilidad, ¿no? Y todo eso, una fórmula antiespeculativa, porque la cooperativa tiene como objeto proporcionar el uso de las viviendas a sus socios y no hacer beneficio con la vivienda. Y encima eso, con un modelo de gestión que nos enseña a convivir y a buscar fórmulas de convivencia en la que aprendemos a hacer otras cosas, porque, por ejemplo, ¿no? Pues ya se están ensayando por qué tiene que haber una lavadora en cada casa, ¿no? Pues puede haber una sala de lavadoras, como pasa en muchos lugares del norte de Europa, es ahorro energético, es ahorro también para las economías familiares, o sea, se pueden compartir recursos teniendo cada uno su propio espacio, pero se pueden hacer viviendas con muchos otros modelos que el modelo industrial que nos han vendido, como si todos fuéramos iguales y necesitáramos lo mismo. Sí, yo quería nada más que hacer un pequeño comentario. Estoy prácticamente de acuerdo con lo que ha dicho en el 80%. Hay gente que no, pero sería demasiado que estuviéramos de acuerdo en todo. Lo primero, darte las gracias por venir aquí a Asturias y dar las gracias a los compañeros y compañeras de la PA por el trabajo que llevan haciendo. Pero quería aclarar una cosa. Que no me importa que me calculen la edad, yo estoy jubilado, empecé a trabajar con 18 años, conocí el fascismo, tuve que jurar los principios del movimiento obligatoriamente para poder trabajar, o sea que sé lo que fue la sociedad anterior a la que tenemos ahora y el desorden desde el punto de vista ideológico que eso tenía. O sea, esto no cayó de una figar, como decimos aquí en Asturias, de una higuera para los que sois de fuera de Asturias. Y es cierto lo que tú estás diciendo de que la respuesta que tenía que dar el sistema democrático, los partidos políticos, los sindicatos de clase mayoritarios, etcétera, no está a la altura de las circunstancias de la crisis que tenemos. Eso es un hecho constatable y constatado por algunas de las propias fuerzas. Otra cosa es que se encuentran en una situación de crisis tan grande que no son capaces tan siquiera de teorizar sobre su propio fracaso en este momento. Sembrar
fracturas que separen el movimiento civil, el movimiento social, imprescindible, como decías antes, para poder reorganizar una sociedad como la nuestra, de las estructuras que en el pasado dieron respuesta y que todavía son las únicas como estructura que disponemos, porque no se está elaborando ni teorizando casi nada, y lo que se está haciendo es más a veces desde la periferia de esas organizaciones que en el propio interior y desde afuera. Lo único que se hace es dar evidencias, pero no constatar ninguna alternativa. Es terrible y significa una fracturación más del movimiento popular en este país si no somos capaces, por lo menos alguna gente, de restañar la separación que se produjo entre la sociedad civil y por lo menos las organizaciones de clase. Nada más que decir que no se puede en 5 minutos tener soluciones políticas, discutir sobre cómo trabajar en las organizaciones políticas, cómo representarse en el parlamentarismo y tal, no se reduce a una anécdota de cómo se hace en Inglaterra. En Inglaterra tienen el sistema mayoritario por distrito único, por diputado. Significa que quien tiene el 51% arrebata todo el poder político a quien tiene el 49%. Todo, absolutamente todo. O sea, no hay ni minoría. Surgen minorías porque, afortunada o desgraciadamente, en otros distritos tienen la mayoría otros. Y eso es una simpleza. Y perdone que aquí lo estaba diciendo, pero creo que hay que reflexionar también cuando se están dando soluciones. Criticar es bueno, ver los errores que cometieron, porque solo detectándolos podemos, primero, buscar responsables y segundo, corregirlo en el futuro, pero no seamos simples, porque si no, la poca posibilidad que tenemos de unión de la clase trabajadora en los sectores populares, vamos a hacer polvo encima con lo poco que nos queda. Nada más que eso. Hola, yo soy profesora de Derecho y te voy a hablar desde el punto de vista como jurista, soy compañera de María. He colaborado con la plataforma en algunas actividades y mi interés es precisamente el jurídico, teniendo en cuenta que a los juristas nos interesa contextualizar porque el derecho es un relativo histórico. Mi pregunta va, no sé si tienes conocimiento de la modificación de la ley concursal que se hizo el viernes pasado, porque hay una nueva ley de emprendedores. Desde las medidas muy escasas que se han tomado han sido para apoyar a las personas naturales emprendedoras. ¿Qué pasa con las familias? Porque se han introducido algunas mejoras como la liberación de deudas, la posibilidad de que la vivienda que no supere los 300.000 euros no tenga que responder de las deudas de ese emprendedor. Y luego también te quería preguntar, y con esto acabo, ¿qué medidas se están tomando en relación a la ejecución hipotecaria, a la ley 1/2013, la ley 4/2013 de ejecuciones hipotecarias de reforma? ¿Qué medidas estáis tomando para mejorarla, por decirlo de alguna manera? Perdón si no se me ha explicado. Yo solo quería preguntar si la PA abiertamente plantea o informa sobre la ocupación sobre la posibilidad de ocupar viviendas que están en posesión de bancos como ejercicio de desobediencia civil. Y gracias por venir. Sí, más de 700 personas realojadas en ocupaciones que se llaman obra social de la PA, de edificios enteros de bancos y del Banco Malo. Sí. Luego, sobre el comentario anterior no discrepo para nada, o sea, que estamos de acuerdo, en el sentido de que en la línea de lo que decía antes, de que una cosa son las estructuras de poder y otra cosa es que hay gente buena y honrada en todas partes, también en los sindicatos y en los partidos, y de hecho en las PAS han llegado gente que está en sindicatos y que están en partidos, ¿no? en casi todos. Igualmente también estoy de acuerdo en eso, en que no hay que empezar las cosas de cero, porque eso nos va en contra, ¿no? Y que precisamente hay que hacer aprendizajes y hay que saber dialogar con las cosas que no han funcionado o que sí funcionaron pero ahora ya no funcionan o no sirven. Hay que dialogar con eso para no empezar de cero y acumular aprendizajes. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sobre el tema de cómo está ahora, qué estamos haciendo, ¿no? con el margen que da ahora la ley. A ver, aquí, bueno, el tema del derecho es una correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, por eso, incluso para ganar batallas judiciales, lo que para nosotros ha sido más importante ha sido organizarse a nivel socialmente, y cuando tienes capacidad de presión social es cuando también a nivel judicial se han empezado a mover las cosas, ¿no? Antes de la sentencia europea alguna cosa ya empezó a pasar gracias a la presión social. Algunos jueces, ¿no? En la audiencia de Girona, en Navarra, empezaron a buscar los resquicios como fuera, ¿no? Y siempre hay margen, ¿no? Porque las leyes se interpretan y con lo cual siempre hay margen si hay voluntad.
Y luego llegó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue el punto de inflexión, ¿no? Pero claro, como es de interpretación y correlación de fuerzas, cómo se interpreta el margen de esa sentencia europea, pues depende. Claro, el Gobierno ha intentado minimizarla al máximo, y con la Ley 1/2013, igual que ha puesto las demandas ciudadanas, que no dejan de ser una victoria, porque habla de moratoria de desahucios, habla de dación en pago, con lo cual, y de alquiler social, con lo cual está reconociendo que las demandas que nosotros habíamos puesto como centrales y prioritarias para la situación de emergencia se tenían que abordar, pero las ha desnaturalizado, limitando absolutamente la gente que se puede acoger a ellas, poniendo un montón de requisitos que, si no es por la vía económica, es por el requisito social, la mayor parte de la gente queda excluida. Y al final, el último árbitro de todo eso no es un juez, sino que es un banco, en muchos de los casos, ¿no? Con esa ley. Pues con esa misma ley también ha intentado limitar absolutamente, ha dado la interpretación más restrictiva, incluso la que creemos que no puede hacer en base a la normativa europea, ha intentado limitar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cláusulas abusivas, ha dicho que daba un mes y después de ese mes ya no se podía plantear, cuando en cambio la normativa europea ya llevaría sentencias ya en ese sentido, y dicen que si una cláusula es abusiva lo es hoy, mañana y dentro de 3 meses, y el juez tiene que detectarla, ¿no? O sea que la sentencia europea obliga a los jueces. Entonces, claro, se ha dado una situación ahora en realidad de arbitrariedad e indefensión. O sea, tenemos más margen en los juzgados que antes, y por lo tanto nosotros ahora, si antes pues básicamente lo que hacíamos era pedir la justicia gratuita y ganar tiempo para seguir negociando fuera del juzgado, ahora dentro del juzgado seguimos sin hacer las principales conquistas, es decir, las daciones en pago y los alquileres sociales los conseguimos negociando fuera del juzgado, pero en el juzgado sí tenemos mucho más margen para pelear, pues que eso, cláusulas abusivas, moratorias a través de la ley, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿eso a qué lleva? En realidad yo creo que hay una estrategia detrás, que es judicializar el conflicto, que ralentiza, ¿no? Y lleva a atomizar otra vez y a que cada uno esté pendiente de su contrato, de si tiene esta cláusula, si tiene esta otra, si se puede acoger, si no se puede acoger. Eso evidentemente, yo creo que hay un intento de desmovilización, ¿no? Con toda esa casuística, ¿no? Para ver a qué te puedes acoger tú, a qué me puedo acoger yo. Y luego genera también, paradójicamente, nos da más margen de actuación en el juzgado, pero también genera una situación de mayor indefensión y arbitrariedad, porque depende de la interpretación de cada juez. Entonces te encuentras pues, jueces como el de Arrecife, que anulan no solo todos los procedimientos, sino los contratos hipotecarios, ¿no? De eso te pasas a otros que solo te admiten la cláusula suelo y nada más, ¿no? Y ni siquiera de forma retroactiva. Entonces, claro, nos estamos encontrando que depende del juez que te toca, tienes una suerte o tienes otra, ¿no? Y por lo tanto no podemos, o sea, se ha hecho un paso adelante con la sentencia europea, pero como no se ha dado un buen traslado aquí, en realidad estamos en una situación de indefensión y en una estrategia clara de intento de desmovilización.